Nunca imaginé que mis 68 años los celebraría sin cabello, con la piel traslúcida por la quimioterapia y temblando de debilidad. Pero ahí estaba yo, Guadalupe Solís, en el comedor de mi casa de Coyoacán, rodeada de mi familia, tratando de sonreír mientras las veladoras parpadeaban sobre el pastel de 3 leches que mi hija Paulina había preparado con tanto cariño. Había sobrevivido 6 meses de quimioterapia. 6 meses viendo cómo mi cabello caía en mechones sobre la almohada, cómo mi cuerpo se convertía en algo que ya no reconocía en el espejo, cómo cada día era una batalla contra las náuseas, el dolor, el miedo a no despertar. Pero seguía aquí, seguía viva. Y ese día, rodeada de las personas que más amaba, pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué. La casa que mi difunto esposo Héctor y yo construimos piedra por piedra se llenó de voces aquella tarde de octubre. Mi hijo Santiago había traído sidra, mis hermanas viajaron desde Puebla, mis nietos Emiliano y Sofía corrían por el jardín. Todo parecía perfecto hasta que escuché la voz de Rodrigo, mi yerno, el esposo de mi hija mayor. Esta vieja sin pelo parece un fantasma. Lo dijo riéndose. Lo dijo delante de todos, delante de mis hermanas que habían manejado 3 horas para verme, delante de mis nietos que me miraban con esos ojos llenos de amor incondicional, delante de mi hija, que en ese momento dejó caer el cuchillo con el que estaba cortando el pastel. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier sesión de quimioterapia. Vi las miradas incómodas, las sonrisas congeladas, los intentos desesperados de Paulina por cambiar de tema. Pero yo no dije nada. Simplemente me levanté, recogí el rebozo bordado que mi madre me regaló hace 40 años y subí las escaleras de piedra hacia mi habitación. Cada escalón era una montaña. Cada respiración, un esfuerzo. Cada latido, un recordatorio de que había peleado por mi vida solo para que mi propio yerno me humillara en el día de mi cumpleaños. Esa noche, mientras la casa dormía y la lluvia golpeaba los ventanales coloniales, saqué los documentos que mi abogado había preparado meses atrás. Mi testamento. En él, Rodrigo heredaba el 20% de la empresa constructora que Héctor y yo fundamos hace 30 años, además de un terreno en Polanco que vale millones. Había sido generosa con él, quizás demasiado. Con mano temblorosa pero firme, firmé las modificaciones. Rodrigo Mendoza quedaría fuera, completamente fuera. 0 acciones, 0 propiedades, 0 herencia. Pero mi venganza silenciosa desencadenó una serie de eventos que ninguno de nosotros podía predecir. Porque 5 meses después, cuando yo apenas comenzaba a recuperarme y mi cabello crecía de nuevo en rizos plateados que nunca había tenido, el padre de Rodrigo sufrió un derrame cerebral masivo. Don Armando, un hombre que toda su vida fue fuerte e imponente, quedó postrado en una cama de hospital en Guadalajara, incapaz de hablar, apenas reconociendo a su hijo menor. Vi a Rodrigo deshacerse. Lo vi llorar en mi sala como jamás lo había visto llorar. Lo vi enfrentar su propia mortalidad, su propia crueldad, reflejada en el espejo brutal que era ver a su padre vulnerable y débil. Y algo en él comenzó a cambiar. O quizás algo en él comenzó a romperse para poder reconstruirse. Mi hija Paulina quedó atrapada en medio de una guerra silenciosa que amenazaba con destruir nuestra familia. Por un lado, el amor a su madre humillada. Por el otro, el amor a su esposo que lentamente parecía transformarse en alguien diferente. Mis nietos percibían la tensión en cada comida dominical. Mi hijo Santiago dejó de hablarle a Rodrigo por completo. Y yo, Guadalupe Solís, mujer de 70 años que venció al cáncer pero no sabía si podría vencer al rencor, me enfrenté a la pregunta más difícil de mi vida. ¿El arrepentimiento genuino merece perdón? ¿Una persona puede cambiar realmente en lo profundo? ¿O solo está actuando por miedo a perder lo que tiene? Porque Rodrigo no sabía del testamento modificado. No sabía que cada palabra amable, cada gesto de respeto, cada esfuerzo por ser mejor, se desarrollaba bajo la sombra de una decisión ya tomada. Una decisión que podía revelar en cualquier momento, o llevarme a la tumba como mi último secreto. Los meses siguieron pasando. Mi cuerpo se fortaleció. El cáncer retrocedió. Los doctores celebraban mi recuperación como un milagro médico. Pero la cicatriz emocional seguía abierta, sangrando en silencio cada vez que Rodrigo besaba mi mejilla en el saludo dominical, cada vez que mis nietos me preguntaban por qué la abuela ya no sonreía como antes, cada vez que veía a Paulina más delgada y con ojeras que ningún maquillaje podía ocultar. Heredar una empresa, un terreno, un legado económico es una cosa, pero heredar el respeto, el honor, el derecho a ser parte de una familia,
Eso se gana día tras día. Y yo había decidido que Rodrigo ya no merecía ganar nada de mí, hasta que la vida, con su cruel y hermosa manera de enseñarnos lecciones, me obligó a confrontar una verdad que había estado evitando, que al castigar a Rodrigo, también estaba castigando a mi hija, que al construir muros de protección alrededor de mi corazón herido, también estaba encerrando el amor que sentía por mi familia, que la venganza, por justificada que fuera, pesaba tanto como el cáncer había pesado. Esta es la historia de cómo un comentario cruel en un cumpleaños desencadenó una guerra familiar silenciosa, de cómo una mujer que venció al cáncer tuvo que decidir si podía vencer también al odio, de cómo un testamento modificado se convirtió en el campo de batalla donde se definiría el futuro de 3 generaciones. Es la historia de cómo aprendí que perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el veneno de otro destruya lo que queda de tu vida. De cómo descubrí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en decidir qué hacer cuando ya estás en el suelo. Porque al final, todos enfrentamos la misma pregunta. ¿Cuánto dolor estamos dispuestos a cargar antes de soltarlo? ¿Y qué estamos dispuestos a perder para mantener nuestra dignidad intacta? Yo encontré mis respuestas, pero el camino para llegar a ellas me costó lágrimas, noches de insomnio y la decisión más difícil que una madre puede tomar: elegir entre proteger su corazón herido o salvar a su familia de la destrucción. Esta es mi historia, la historia de Guadalupe Solís, una mujer de Coyoacán que venció al cáncer y tuvo que decidir si también podía vencer a sí misma. Nunca pensé que llegaría a los 68 años, sintiéndome como una extraña en mi propio cuerpo. Cada mañana, al despertar en la cama que compartí con Héctor durante 42 años, pasaba la mano por mi cabeza y encontraba solo piel. Piel lisa, fría, vulnerable. El espejo del baño se había convertido en mi enemigo. No me reconocía en esa mujer de ojos hundidos, cejas dibujadas con lápiz café y piel tan pálida que las venas azules del cuello se transparentaban como ríos en un mapa. La quimioterapia me había robado más que el cabello. Me había robado la ilusión de controlar algo en mi vida. Era el 17 de octubre, y afuera las calles de Coyoacán brillaban con ese sol de otoño que tanto me gusta, el que se cuela entre las jacarandas y pinta las paredes de cantera rosa con tonos dorados. Mi casa, esa construcción colonial que Héctor y yo compramos como ruina en 1982 y restauramos ladrillo por ladrillo, olía a canela y piloncillo. Desde la planta baja subía el aroma del pastel de 3 leches que Paulina había preparado desde temprano. Escuchaba su voz dando instrucciones en la cocina, mezclada con las risas agudas de Sofía, mi nieta de 9 años. Me senté en la orilla de la cama, con las piernas colgando, y respiré hondo. El mareo ya no era tan intenso como las primeras semanas, pero seguía ahí, latente, recordándome que mi cuerpo estaba en guerra consigo mismo. Me puse el camisón de algodón floreado y me quedé mirando el ropero de caoba donde guardaba mis rebozos. Héctor me regaló uno cada año de nuestro matrimonio. 42 rebozos de diferentes regiones de México, cada uno con su historia bordada en hilos de colores. Elegí el de Tenancingo, el primero que me dio, color vino con flores amarillas. Mi madre lo había admirado tanto que Héctor prometió regalarle uno igual, pero ella murió antes de que pudiera cumplirlo. Bajé las escaleras despacio, sujetándome del barandal de hierro forjado. Cada escalón era una negociación con mi cuerpo débil. Desde el descanso pude ver el comedor a través del arco de cantera. La mesa estaba puesta con el mantel de lino blanco que saco solo en ocasiones especiales, los platos de talavera que compramos en Puebla, y en el centro, rodeado de veladoras, el pastel decorado con fresas y crema batida. Paulina había puesto las bugambilias del jardín en jarrones de barro. Todo se veía hermoso, casi como en los viejos tiempos, cuando Héctor estaba vivo, y las reuniones familiares no tenían este sabor amargo de obligación. ¡Abuela!, gritó Emiliano al verme. Mi nieto de 11 años corrió hacia mí con esa energía inagotable de los niños. Se detuvo justo antes de chocar, recordando probablemente las advertencias de Paulina sobre cuidarme. Me abrazó con delicadeza, como si fuera de cristal, y yo apreté sus hombros huesudos. Olía a jabón y a tierra. Seguramente había estado jugando en el patio trasero. «Feliz cumpleaños, abue. Te hice un dibujo», dijo mostrándome una hoja doblada en 4 partes. La abrí y encontré un retrato mío con cabello. Mucho cabello, largo y castaño como lo tuve de joven. El corazón se me encogió. «Es precioso, mi amor. El más bonito que he recibido», le dije besando su frente. Y era verdad.
porque Emiliano me dibujó no como estaba, sino como él me recordaba, como yo quería recordarme. «Mamá, ven, siéntate», dijo Paulina saliendo de la cocina con las manos enharinadas. Mi hija mayor, 43 años, y todavía con esa costumbre de morderse el labio inferior cuando está nerviosa. Lo estaba haciendo ahora. Se acercó, me besó la mejilla y sus ojos verdes, idénticos a los míos, me escanearon de pies a cabeza. «¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien?» «Mejor que ayer», mentí. Había pasado la noche despertando cada hora, con náuseas, y el fantasma del dolor que ya ni siquiera sabía si era real o memoria del tratamiento. Rodrigo estaba recargado en el marco de la puerta que conecta el comedor con la sala, con el teléfono en la mano. Mi yerno tenía 39 años, pero se comportaba como si tuviera 25. Alto, de mandíbula cuadrada, y esa sonrisa que Paulina alguna vez describió como pícara, pero que yo siempre vi como arrogante. Trabajaba en Construcciones Solís desde que se casó con Paulina hace 14 años. Héctor lo contrató más por amor a nuestra hija que por confianza en sus capacidades. Rodrigo era ingeniero civil, eso sí. Había estudiado en el TEC de Monterrey y tenía esa seguridad que da el dinero heredado. Su familia, los Mendoza de Guadalajara, tenían propiedades en Media Jalisco. «Suegra, felicidades», dijo sin levantar la vista del teléfono. Su voz arrastraba las palabras con un dejo de aburrimiento. No respondí. Me senté en la cabecera de la mesa, en la silla que había sido de Héctor, y que ahora era mía por viudez y por derecho. Santiago, mi hijo menor, llegó corriendo desde el jardín con una caja envuelta en papel morado. «Perdón, mamá, el tráfico en Insurgentes estaba de la chingada». Digo, perdón, estaba terrible. Se corrigió al ver a los niños. Santiago tenía 37 años y era arquitecto. Heredó el alma artística de Héctor, pero no su paciencia para los negocios. Prefería diseñar casas que construirlas, y yo lo apoyaba en eso. Cada quien debe encontrar su lugar. Me abrazó con fuerza, sin miedo a lastimarme, y eso lo agradecí. Estaba harta de que me trataran como porcelana. «Esto te lo mandó a hacer un artesano de Oaxaca. Espero que te guste», dijo poniendo la caja frente a mí. La abrí y encontré un espejo pequeño con marco de madera tallada, decorado con motivos zapotecos. Era hermoso. Peligroso también porque tendría que mirarme en él y fingir que me gustaba lo que veía. «Es precioso, hijo». «Gracias», dije guardándolo rápidamente. Mis hermanas, Consuelo y Remedios, llegaron con estruendo como siempre. Venían desde Puebla en el coche de Consuelo, y traían chiles en nogada que habían preparado esa madrugada. «Porque no hay cumpleaños sin chiles en nogada», declaró Remedios, la menor de las tres, la que siempre fue la más alegre. Pero sus ojos, al verme, se llenaron de esa compasión que duele más que cualquier insulto. Se acercó, me besó ambas mejillas y susurró: «Estás más fuerte, hermana, te ves mejor». Otra mentira piadosa, pero las aceptaba porque era más fácil que confrontar la verdad. La mesa se llenó. Además de mi familia inmediata, estaban mis sobrinos, algunos vecinos que Paulina había invitado, y don Evaristo, el señor de 84 años que vive en la esquina y que fue amigo de mi padre. La conversación fluía en oleadas. Se hablaba del clima, de la inseguridad en la ciudad, del nuevo presidente municipal, de las obras en Avenida México. Yo asentía, sonreía cuando tocaba, pero estaba exhausta. Sostener la máscara de la normalidad requería una energía que ya no tenía. Sofía trajo las veladoras y las colocó sobre el pastel. 13. Una por cada mes que me quedaba hasta los 69, según la superstición familiar de mi madre. «Nunca pongas la edad completa o le das ventaja a la muerte», decía. Todos comenzaron a cantar Las Mañanitas. Primero la versión completa, luego la corta. Luego alguien agregó el coro de «Que cumplas muchos más», mientras aplaudían. Los miré a todos. A Paulina tratando de sonreír con los ojos húmedos, a Santiago moviendo la cabeza al ritmo, a Emiliano y Sofía gritando desafinados, a mis hermanas abrazadas, a Rodrigo. Rodrigo seguía con el teléfono. «Sopla, mamá», dijo Paulina acercando el pastel. Cerré los ojos, pedí un deseo, que esto termine, que el cáncer se vaya, que vuelva a sentirme yo. Y soplé. Me tomó 3 intentos apagar todas las velas. Los aplausos estallaron. Alguien gritó: «¡Bravo!». Santiago descorchó una botella de sidra y comenzó a servir en las copas. Yo solo quería agua. Fue entonces, mientras Paulina cortaba el pastel y repartía los platos, cuando escuché la voz de Rodrigo con claridad, como si todo el ruido de fondo se hubiera silenciado de golpe. «Esta vieja sin pelo parece un fantasma».
Lo dijo riéndose, mirando su teléfono, probablemente escribiéndole a alguien, pero lo dijo en voz alta, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. El cuchillo de Paulina se detuvo a medio corte. Consuelo dejó caer el tenedor. Santiago volteó tan rápido que derramó sidra en el mantel. Los niños siguieron riendo, ajenos. Don Evaristo, medio sordo, preguntó, ¿qué dijo? Pero todos los demás lo habíamos escuchado perfectamente. Rodrigo levantó la vista del teléfono y encontró 12 pares de ojos clavados en él. Sonrió, incómodo, como si no entendiera qué había hecho mal. ¿Qué? Es broma. Mi mamá manda saludos, Lupe. Dijo como si eso lo arreglara todo. Nadie habló. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la sala, el zumbido del refrigerador en la cocina, mi propia respiración entrecortada. Sentí calor en las mejillas, en el pecho, en las manos. Sentí que el comedor se achicaba, que las paredes de cantera se cerraban sobre mí. Miré a Paulina. Mi hija estaba pálida, con el cuchillo todavía suspendido en el aire, la boca entreabierta buscando palabras que no llegaban. Miré a Santiago. Mi hijo tenía los puños cerrados y la mandíbula tensa. Miré a Rodrigo. Mi yerno me devolvió la mirada con una mezcla de desafío y confusión, como un niño que no entiende por qué lo regañan. «Mamá, yo», empezó Paulina, pero yo levanté la mano. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a darle el gusto de verme desmoronada. Me levanté despacio, sujetándome de la mesa porque las piernas me temblaban. Tomé el rebozo de Tenancingo que había colgado en el respaldo de la silla y me lo eché sobre los hombros. Sentí el peso familiar de la tela, el aroma a lavanda que le ponía en el ropero, y eso me dio fuerzas para caminar. «Guadalupe, espera», dijo Remedios levantándose también, pero Consuelo la detuvo con un gesto. Mi hermana mayor me conocía mejor que nadie. Sabía que necesitaba irme sola. Crucé el comedor sin mirar atrás. Escuché la voz de Paulina, ahora sí quebrándose, diciéndole algo a Rodrigo en voz baja y furiosa. Escuché a Santiago gritarle, «¡Eres un imbécil!». Escuché el llanto de Sofía preguntando por qué la abuela se iba, pero no me detuve. Subí las escaleras agarrándome del barandal, un escalón a la vez, con el corazón retumbándome en los oídos. Llegué al segundo piso. Recorrí el pasillo con las fotografías familiares colgadas en las paredes. Héctor y yo el día de nuestra boda, los niños pequeños en el jardín, vacaciones en Puerto Vallarta, navidades, bautizos, toda una vida enmarcada. Y entré a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Me dejé caer en la cama y ahí, sola, con el rebozo apretado contra el pecho, dejé salir todo. Lloré con rabia, con humillación, con una tristeza tan profunda que me dolía en los huesos. Lloré por el cabello que perdí, por la dignidad que Rodrigo me arrancó, por mi hija atrapada en un matrimonio con un hombre cruel. Lloré por Héctor, porque si él estuviera vivo nada de esto habría pasado. Héctor no habría permitido que nadie me faltara al respeto así. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que solo quedaron sollozos secos que raspaban la garganta. Afuera, el sol comenzaba a bajar. Las sombras de las bugambilias bailaban en las paredes de mi cuarto. Escuché pasos en las escaleras, golpes suaves en mi puerta. «Mamá, por favor, ábreme», la voz de Paulina destrozada. «Mamá, lo siento tanto. Rodrigo es un idiota, yo. Por favor, sal, no te vayas a dormir así». No respondí. Me quedé inmóvil mirando el techo con sus vigas de madera antigua, contando las grietas, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Cómo el día que debía celebrar la vida se había convertido en una de las peores humillaciones que había vivido. Los golpes cesaron. Escuché a Paulina llorar del otro lado de la puerta. Luego sus pasos alejándose escaleras abajo. Escuché voces, despedidas, el motor de los coches arrancando, la casa vaciándose. Escuché el silencio instalarse como un inquilino permanente. Cuando cayó la noche completa y las luces de la calle se colaron por las persianas de madera, me levanté. Caminé hacia el escritorio de nogal que está junto a la ventana, el mismo donde Héctor revisaba planos y yo llevaba las cuentas de la empresa. Abrí el cajón del fondo y saqué una carpeta de piel café. Dentro estaban los documentos que Ernesto Gamboa, mi abogado desde hace 20 años, me había preparado cuando recibí el diagnóstico. «Guadalupe», me había dicho Ernesto esa tarde de junio en su oficina de Polanco. «Nadie quiere pensar en esto, pero es necesario. Tienes una empresa, propiedades, inversiones. Tu familia necesita claridad». Yo había aceptado de mala gana. Había firmado un testamento donde todo estaba distribuido equitativamente.
Paulina recibiría la casa de Coyoacán, el 40% de construcciones Solís y algunas inversiones. Santiago heredaría el 30% de la empresa, el departamento en Condesa donde vivía rentado y fondos para continuar con sus proyectos arquitectónicos. Y Rodrigo, porque era el esposo de Paulina y porque llevaba años trabajando en la empresa, recibiría el 20% de las acciones y el terreno en Polanco que habíamos comprado como inversión hace 10 años. Un terreno que hoy valía cerca de 40 millones de pesos. Había sido generosa, quizás demasiado. Pero Héctor me enseñó a valorar a la familia por encima de todo, a construir legados que trascendieran la muerte. Cuando yo no esté, me decía, esta empresa va a cuidar de ustedes, pero solo si se mantienen unidos. Encendí la lámpara del escritorio. La luz amarillenta iluminó los papeles. Tomé mi teléfono y marqué el número de Ernesto. Sonó 4 veces antes de que contestara. ¿Guadalupe? ¿Estás bien? Son casi las 11 de la noche. Su voz preocupada. Ernesto, necesito modificar el testamento, dije con una calma que me sorprendió. Hubo una pausa. ¿Ahora? ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo. Quiero que Rodrigo Mendoza quede fuera, completamente fuera. 0 acciones, 0 propiedades, 0 herencia. ¿Puedes hacerlo? Otra pausa, más larga. Ernesto conocía a mi familia. Había estado en la boda de Paulina, en el bautizo de mis nietos. Guadalupe, esto es definitivo. ¿Estás segura? A veces las emociones del momento. Estoy más segura de esto que de cualquier cosa en mi vida. Lo interrumpí. Rodrigo no merece nada de lo que Héctor y yo construimos. Nada. Entiendo. Pero piensa en Paulina. Ella está casada con él bajo el régimen de sociedad conyugal. Esto podría. Ernesto, ¿puedes hacerlo o no? Suspiró. Puedo. Pero necesito que vengas a la oficina. Que lo hagamos bien, con testigos. No quiero que después haya problemas legales. Mañana, a primera hora. De acuerdo, Guadalupe. ¿Estás segura? Sí. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Puse el teléfono sobre el escritorio y me quedé mirando los documentos. En la carpeta también estaba mi testamento en vida, los poderes notariales, las instrucciones para el funeral. Todo perfectamente organizado, como me enseñó mi padre. La muerte siempre llega sin avisar, mija, pero eso no significa que tengas que recibirla desprevenida. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, Coyoacán dormía bajo un cielo despejado. Las calles empedradas brillaban bajo las farolas antiguas. Alcanzaba a ver la silueta de la iglesia de San Juan Bautista a lo lejos, sus torres iluminadas. Esta colonia, con sus casonas coloniales y sus plazas llenas de historia, había sido mi hogar durante más de 40 años. Aquí criamos a nuestros hijos. Aquí construimos una vida. Y aquí, en esta habitación, estaba tomando una decisión que cambiaría todo. No sentí culpa, sentí claridad. Rodrigo me había mostrado quién era realmente, y yo había decidido creerle. A la mañana siguiente, bajé a desayunar como si nada hubiera pasado. Paulina estaba en la cocina preparando café. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, y cuando me vio entrar se quedó paralizada con la cafetera en la mano. «Mamá», susurró. «Buenos días», dije sirviéndome un vaso de agua. Mi estómago no toleraba mucho más. «Mamá, sobre ayer. Rodrigo fue un estúpido, un completo estúpido. No tiene perdón. Yo le dije». Le grité. Le dejé muy claro que... «Paulina, está bien», la interrumpí. Y mi voz sonó tan normal, tan cotidiana, que mi hija se desconcertó. «¿Está bien?» «Mamá, no. No está bien. Rodrigo se pasó de la raya. Yo no voy a permitir. Tu esposo dijo lo que pensaba. La verdad no necesita perdón», dije sentándome en la barra de granito. «¿Hay pan dulce?» Paulina me miró como si me hubiera vuelto loca. «Mamá, ¿de verdad estás bien? Me tenías preocupadísima. No dormí nada pensando. Tengo una cita con Ernesto a las 10. Asuntos del testamento. Cosas aburridas de abogados», dije mordiendo una concha que había en la panera. Sabía a cartón, pero fingí disfrutarla. «¿El testamento?» La voz de Paulina subió una octava. «¿Por qué? ¿Te dijeron algo nuevo los doctores? ¿Empeoró algo?» «Mamá, dime». «No empeoró nada. Son solo actualizaciones. Tú sabes, papeles, impuestos, esas cosas». Mentí con tanta naturalidad que me asusté de mí misma. Esa mañana fui a la oficina de Ernesto en Polanco. Su despacho ocupaba el 10º piso de una torre de cristal con vista al Parque Lincoln.
Me recibió personalmente, me ofreció café que rechacé, y cerró la puerta de su privado con cuidado. 2 horas después, salí de ahí con un testamento completamente nuevo. Rodrigo Mendoza había desaparecido de mis documentos como si nunca hubiera existido. Su 20% fue redistribuido, 15 para Paulina, 5 para Santiago. El terreno de Polanco ahora era completamente de mi hija. Todo legal, todo certificado, todo sellado con mi firma y la de 3 testigos que Ernesto había convocado discretamente. «Guadalupe», me dijo Ernesto mientras me acompañaba al elevador, «esto se queda bajo llave. No se revela a nadie hasta tu fallecimiento o hasta que tú decidas lo contrario. ¿Estás completamente segura?» «Completamente. Rodrigo no sabrá nada hasta que sea demasiado tarde para él», completé. Ernesto asintió, incómodo pero profesional. «Como desees». Bajé en el elevador con la copia del testamento en mi bolsa. Caminé hacia el estacionamiento subterráneo sintiendo algo extraño en el pecho. No era alegría. No era satisfacción. Era control. Por primera vez desde el diagnóstico, desde la quimioterapia, desde que mi cuerpo dejó de ser mío, yo había tomado una decisión que nadie podía revertir. Había recuperado un pedazo de mi poder. Manejé de regreso a Coyoacán por Reforma. Los camellones estaban llenos de gente corriendo, paseando perros, vendiendo artesanías. La vida continuaba, indiferente a mi drama personal. Puse música en el radio, algo de Chabela Vargas que siempre me hacía sentir acompañada. La Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Canté bajito, con la voz rasposa, mientras el tráfico avanzaba lento. En casa, la vida retomó una apariencia de normalidad. Rodrigo siguió yendo a la oficina de Construcciones Solís cada mañana. Seguía llegando a las comidas dominicales con esa sonrisa prepotente. Seguía besando mi mejilla en el saludo, diciendo, «Suegra, ¿cómo estás?», como si nada. Paulina trataba de compensar la humillación con atenciones extras. Me traía libros, me invitaba al cine, me preguntaba 100 veces al día si necesitaba algo. Santiago, más directo, dejó de hablarle a Rodrigo por completo. En las reuniones familiares se sentaban en extremos opuestos de la mesa. «Santi, ya basta», le dijo Paulina en una de esas comidas tensas de noviembre. «No puedes ignorarlo para siempre». «¿Por qué no? Él ignoró la dignidad de mamá. Yo puedo ignorar su existencia», respondió Santiago sin levantar la vista del plato. Rodrigo rió, incómodo. «Ay, cuñado, no seas dramático. Ya pasó. Fue un mal chiste. Ya pedí perdón». «No, no lo hiciste», dije yo. Fue la primera vez que hablé directamente del tema desde aquel día. Todos se quedaron callados. «Nunca pediste perdón, Rodrigo. Dijiste que fue un chiste, que tu mamá mandaba saludos, pero nunca dijiste, lo siento». Rodrigo me miró, sorprendido de que lo confrontara. «Bueno, suegra, lo siento. ¿Ya? ¿Contenta?» «No», dije cortando un trozo de pollo. «Pero al menos ya lo dijiste». El silencio que siguió fue peor que el de mi cumpleaños. Emiliano y Sofía intercambiaron miradas confundidas. Paulina tenía las manos temblorosas. Santiago sonreía en su plato. Rodrigo apretó la mandíbula y siguió comiendo sin decir nada más. Los meses pasaron así, en una tensión contenida que todos fingíamos no notar. Yo seguía con el tratamiento. Las sesiones de quimioterapia continuaban cada 3 semanas. Me sentaba en esas sillas reclinables del hospital, con la aguja clavada en el brazo y el suero goteando, leyendo novelas o simplemente mirando por la ventana. A veces iba sola, a veces me acompañaba Santiago, a veces Consuelo. Paulina quería ir, pero yo se lo impedía. «Tienes hijos que cuidar, niña. Yo estoy bien». No quería su lástima ni su culpa. Mi cabello comenzó a crecer en enero. Primero fue una sombra oscura en el cuero cabelludo, luego una pelusa suave como de bebé. Para febrero ya tenía 1 centímetro. Y para mi sorpresa, crecía rizado y plateado. Nunca había tenido el cabello así. Toda mi vida lo tuve lacio y castaño, luego con canas que cubría religiosamente cada mes en la estética. Pero esto era diferente. Eran rizos naturales, abundantes, completamente blancos con destellos plateados cuando les daba el sol. «Mamá, te ves hermosa», dijo Santiago una tarde que fui a visitarlo a su estudio en La Condesa. «En serio, ese cabello te queda increíble. Me veo como una abuela», dije tocándome los rizos con inseguridad. «Eres una abuela preciosa y muy chingona». Me abrazó y yo dejé que ese cumplido sanara un poco las heridas. Los doctores estaban contentos con mis avances.
El tumor había reducido significativamente. Las células cancerígenas estaban retrocediendo. «Eres una guerrera, Guadalupe», me dijo la doctora Herrera, mi oncóloga. «Tu cuerpo está respondiendo mejor de lo que esperábamos». Yo asentía, agradecida, pero por dentro seguía sintiendo que la guerra no había terminado, que nunca terminaría del todo. Fue en marzo cuando todo cambió de nuevo. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín podando las rosas que Héctor plantó el año antes de morir, sintiendo el sol tibio de marzo en la espalda y disfrutando de esa nueva energía que mi cuerpo recuperaba lentamente. El teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. Era Rodrigo. Dudé antes de contestar. Desde octubre, él y yo habíamos intercambiado apenas las palabras necesarias en las comidas familiares. ¿Suegra? Su voz sonaba extraña, quebrada. ¿Suegra? ¿Está en casa? Sí. ¿Qué pasa? Necesito. ¿Puedo ir? Ahora. ¿Está Paulina ahí? No, fue al súper con los niños. Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. Rodrigo, ¿qué pasó? Mi papá tuvo un derrame. Está en el hospital en Guadalajara. Yo necesito hablar con alguien, por favor. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé ahí parada, con las tijeras de podar en la mano, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Don Armando Mendoza. Lo había conocido en la boda de Paulina. Un hombre alto como su hijo, de voz grave, que había sido militar en su juventud y luego empresario exitoso. Siempre me pareció demasiado rígido, demasiado acostumbrado a dar órdenes. Recordé que en aquella boda apenas me había dirigido la palabra, como si la familia de la novia fuera menos importante que la del novio. 20 minutos después, Rodrigo tocó el portón. Lo vi a través de la mirilla de la puerta principal. Estaba desaliñado, con la camisa arrugada, el cabello revuelto, los ojos enrojecidos. Abrí porque, a pesar de todo, mi educación no me permitía dejar a nadie sufriendo en la calle, menos al padre de mis nietos. «Pasa», dije sin calidez. Entró como un fantasma, mirando al piso. Se dirigió a la sala y se dejó caer en el sillón de terciopelo verde que había sido el favorito de Héctor. Yo me senté en el sillón individual, con las manos sobre el regazo, esperando. El reloj de péndulo marcaba los segundos. Afuera, un vendedor de camotes silbaba su flauta melancólica. «Fue esta madrugada», comenzó Rodrigo sin mirarme. «Mi mamá lo encontró en el baño. Estaba tirado, con medio cuerpo sin moverse. Lo llevaron al hospital civil. Los doctores dicen que fue masivo, que afectó el lado izquierdo del cerebro. Se pasó las manos por la cara. No puede hablar, apenas me reconoce». «Lo siento», dije, y era verdad. Uno puede detestar a una persona, pero no desearle ese fin a nadie. Fui en cuanto me llamaron. Manejé como loco desde las 6 de la mañana. Llegué al hospital y... Suegra, no lo reconocí. Mi papá siempre fue fuerte, imponente. Y ahí estaba, flaco, con la boca torcida, babeando. La voz se le quebró. La enfermera me dijo que probablemente no va a volver a caminar, que la terapia del lenguaje puede ayudar, pero que el daño es irreversible. Asentí, sin saber qué decir. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y empezó a llorar. No era un llanto discreto. Era un sollozo profundo, desesperado, de esos que salen del estómago. Sus hombros temblaban. Yo me quedé inmóvil, viendo a este hombre que me había humillado desmoronarse frente a mí. Mi mamá no paraba de decir que ella tuvo la culpa. Continuó entre sollozos. Que por qué no lo obligó a ir al doctor antes. Que mi papá se quejaba de dolores de cabeza, pero él decía que era estrés, que los Mendoza no van al doctor por tonterías. Levantó la vista y sus ojos encontraron los míos. «Suegra, mi papá se está muriendo. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero ese hombre que está en esa cama no es mi papá. Es un cascarón y yo no sé qué hacer». «¿Ya le dijiste a Paulina?», pregunté con voz neutra. «Le mandé un mensaje. Viene para acá». Se limpió la cara con las manos. «Sé que usted me odia. Y tiene razón. Lo que dije en su cumpleaños fue imperdonable. Yo no. No pensé. Soy un imbécil, suegra. Un imbécil que no aprecia lo que tiene hasta que lo ve perderse». No respondí. Dejé que el silencio se instalara otra vez, pesado como una lápida. «Mi papá me llamó hace 2 semanas», dijo Rodrigo de repente, mirando al vacío. Yo estaba en una junta y no le contesté. Me dejó un mensaje de voz. Decía que necesitaba hablar conmigo de algo importante, que fuera a Guadalajara el fin de semana. Yo le dije que estaba muy ocupado, que mejor en un mes. «Un mes, suegra».
Le pedí un puto mes y ahora él no puede ni decir mi nombre. La puerta se abrió. Paulina entró con bolsas del súper y se congeló al ver a Rodrigo ahí, en ese estado. Dejó caer las bolsas. ¿Rodrigo? ¿Qué pasó? Vi tu mensaje, pero no entendí. Se acercó corriendo. Se arrodilló frente a él. Amor, ¿qué pasa? Rodrigo se aferró a ella como un niño y volvió a llorar. Paulina me miró por encima de su cabeza con ojos llenos de preguntas. Yo solo negué con la cabeza. Después hablaríamos. Me levanté en silencio y fui a la cocina a recoger las bolsas del súper que mi hija había abandonado. Guardé los víveres con movimientos automáticos, escuchando los murmullos de la sala, el llanto de Rodrigo, las palabras tranquilizadoras de Paulina. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo viajaba constantemente a Guadalajara. Paulina lo acompañó 2 veces, dejando a los niños conmigo. Don Armando seguía en terapia intensiva. Su esposa, doña Clemencia, había llamado a todos los hijos. Rodrigo tenía 2 hermanos mayores que vivían en Estados Unidos y que apenas llegaron se hicieron cargo de las decisiones médicas, relegándolo a un segundo plano. Eso lo destrozó aún más. No me toman en cuenta para nada, me dijo una tarde que vino solo a casa, necesitando hablar con alguien. Paulina estaba en una junta de la escuela de los niños y yo estaba preparando agua de Jamaica en la cocina. Gustavo y Ernesto llegan como si fueran los dueños del hospital, hablando con los doctores, tomando decisiones, y a mí me tratan como si fuera un niño, como si mis opiniones no importaran. Eres el menor, dije escurriendo las flores de Jamaica. Así funciona en algunas familias. Mi papá nunca me tomó en serio, ¿sabe? Continuó Rodrigo sentándose en la barra de la cocina. Siempre fui el hijo que no alcanzaba las expectativas. Gustavo es médico, Ernesto es abogado corporativo en Houston, y yo solo soy ingeniero civil. Mi papá siempre decía que estudié la carrera fácil, que cualquiera puede hacer edificios, pero no cualquiera puede salvar vidas o ganar millones en juicios. Lo miré realmente por primera vez en meses. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, se veía más pequeño de lo que recordaba. Por un instante fugaz, sentí algo parecido a la compasión, pero la memoria de su crueldad seguía fresca. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté sirviendo el agua de Jamaica en 2 vasos. Porque usted es la única persona que conozco que no me va a mentir para hacerme sentir mejor, dijo tomando el vaso. Paulina me dice que todo va a estar bien. Santiago ni me habla. Mis hermanos me ignoran. Pero usted me puede decir la verdad. ¿Soy una mierda de persona? La pregunta me tomó por sorpresa. Me senté frente a él, bebí un sorbo de Jamaica y pensé cuidadosamente mi respuesta. Eres una persona que dijo algo cruel sin pensar en las consecuencias, dije finalmente. Eso no te hace una mierda de persona, te hace humano. Pero lo que hagas después de darte cuenta de tu crueldad, eso sí define quién eres. Rodrigo asintió lentamente. Mi papá solía burlarse de la gente también. Decía que era sentido del humor, que la gente era muy delicada ahora. Recuerdo que una vez, cuando yo tenía como 15 años, nos encontramos a un vecino que estaba en silla de ruedas. Mi papá hizo un chiste sobre que ojalá tuviera descuento en los tenis porque solo usaba uno. Yo me reí. El vecino no. Y mi mamá le reclamó a mi papá toda la cena. Pero él decía que exageraba, que era broma. ¿Y tú crees que era broma? Pregunté. No, creo que era cruel. Igual que lo que yo le dije. Bajó la vista. Suegra, yo sé que usted hizo algo. No sé qué, pero lo sé. Paulina me dice que está distinta conmigo, más fría. Y yo me lo merezco. Solo quiero que sepa que estoy tratando de ser mejor. De verdad. No dije nada sobre el testamento. No era el momento. Simplemente asentí y terminé mi agua de Jamaica. Esa noche, después de que Rodrigo se fue, Paulina vino a mi habitación. Yo estaba leyendo en la cama, con mis lentes de lectura y una novela que Santiago me había regalado. Paulina se sentó en la orilla del colchón, descalza, con el cabello suelto, y me recordó tanto a la niña que solía venir a mi cama después de tener pesadillas. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz temblorosa. Cerré el libro y me quité los lentes. «Dime, ¿vas a perdonar a Rodrigo algún día?» La pregunta directa, sin preámbulos, tan típica de ella. «¿Por qué es importante eso para ti?» Contraataqué. «¿Por qué?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Porque siento que estoy perdiendo a mi familia. Siento que mi esposo hirió a mi mamá de una forma que no se puede reparar. Siento que Santiago lo odia. Siento que mis hijos perciben la tensión y no entienden qué pasa. Y yo estoy atrapada en medio, mamá. Te amo.
Amo a mis hijos. Y sí, amo a Rodrigo, con sus defectos y todo. Aunque te falte al respeto, aunque humille a tu madre, pregunté sin dureza, solo con curiosidad genuina. Él está cambiando, lo juro. Desde lo de su papá, está. Diferente, más consciente, más presente. Ayer le pidió perdón a Santiago. Santiago lo mandó a la chingada, pero Rodrigo lo intentó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, yo sé que lo que dijo fue horrible, imperdonable. Pero, ¿no crees en las segundas oportunidades? Papá siempre decía que la familia se cuida, que se perdona, que se sostiene. Tu padre también decía que el respeto es la base de todo, repliqué. Y que sin respeto no hay familia que valga. Entonces, ¿no lo vas a perdonar? ¿Nunca? Suspiré. Extendí la mano y acaricié el cabello de mi hija, ese cabello oscuro y lacio que heredó de Héctor. No sé, mija, todavía no lo sé. El perdón no es un interruptor que prendo y apago. Es un proceso. Y yo apenas estoy empezando a sanar de otras cosas. Del cáncer, de la quimioterapia, de ver cómo mi propio cuerpo me traicionaba. No le puedo dar respuestas que no tengo. Paulina asintió, decepcionada pero comprensiva. ¿Me prometes que lo vas a intentar? ¿Que al menos vas a considerar la posibilidad? Te prometo que voy a ser honesta conmigo misma. Eso es todo lo que puedo prometer. Esa noche, después de que Paulina se fue, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en don Armando postrado en esa cama de hospital, en Rodrigo desmoronándose, en Paulina atrapada entre dos mundos. Pensé en Héctor y en qué haría él. Héctor, con su corazón enorme, probablemente ya habría perdonado a Rodrigo. Pero Héctor nunca tuvo que soportar la humillación de perder su cabello, su fuerza, su dignidad frente a una enfermedad despiadada. Héctor nunca tuvo que escuchar a alguien llamarlo fantasma. Abril llegó con lluvias intermitentes. Las calles de Coyoacán se llenaban de charcos y el olor a tierra mojada. Don Armando salió del hospital pero quedó postrado en su casa de Guadalajara, con enfermeras de tiempo completo. Doña Clemencia envejeció 10 años en 2 meses. Rodrigo viajaba cada fin de semana para visitarlo, regresando cada vez más callado, más apagado. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio trasero, escuché voces alteradas en la sala. Reconocí inmediatamente a Santiago y Rodrigo. Dejé la manguera y me asomé por la ventana de la cocina. «No me vengas con tu discurso de estoy cambiando, cabrón», decía Santiago con los puños cerrados. «Has sido un imbécil con mi mamá desde siempre. Solo que antes era más sutil. Pero ese día te quitaste la máscara». «Tienes razón», respondió Rodrigo, y eso pareció desarmar a Santiago. «Tienes toda la puta razón, y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo hacer que tu mamá me vuelva a mirar sin ese vacío en los ojos. No es mi trabajo enseñarte a ser un humano decente», escupió Santiago. «Eso te tocaba aprenderlo hace 30 años. Lo sé, pero estoy aquí, ¿no? Estoy intentando. Le pedí perdón a tu mamá». «¿Cuándo?» Santiago alzó la voz. «Porque yo solo escuché un lo siento tibio hace meses cuando ella te lo exigió en la mesa. Eso no es pedir perdón, eso es cumplir con un trámite. Entonces dime qué quieres que haga». La voz de Rodrigo se quebró. «Dime cómo puedo demostrarte que realmente estoy arrepentido, que cada día me despierto con la culpa de haber herido a la mujer que me abrió las puertas de su casa, de su empresa, de su familia». Hubo un silencio largo. Luego la voz de Santiago, más baja. «No me lo tienes que demostrar a mí, se lo tienes que demostrar a ella. Y no con palabras, con acciones, con respeto real, no simulado, con presencia cuando ella te necesite, no solo cuando tú necesites algo». Escuché pasos. Me alejé de la ventana rápidamente y volví al jardín. Momentos después, Santiago salió por la puerta trasera y me encontró regando las azaleas. «¿Escuchaste, verdad?», dijo sentándose en la banca de hierro forjado. «No fue mi intención. Mentí. Mamá, está bien. Sé que esta es tu casa y puedes escuchar lo que quieras». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que heredó de su padre. «No sé por qué lo defiendo, la verdad, después de lo que hizo». «No lo estás defendiendo», dije apagando la manguera y sentándome junto a él. «Estás siendo justo. Hay una diferencia. ¿Tú crees que está realmente arrepentido?». Pensé en todas las veces que había visto a Rodrigo en las últimas semanas, en su rostro descompuesto cuando hablaba de su padre, en la forma en que abrazaba a Paulina cuando pensaba que nadie los veía,
en cómo jugaba con Emiliano y Sofía con más paciencia que antes. Creo que está confrontando cosas de sí mismo que nunca había querido ver, dije finalmente. Si eso es arrepentimiento genuino o solo miedo a perder lo que tiene, no lo sé todavía. Santiago me miró con esos ojos cafés idénticos a los de Héctor. ¿Y si es genuino? ¿Lo vas a perdonar? No lo sé, hijo. Honestamente, no lo sé. En mayo, don Armando empeoró. Una infección pulmonar lo llevó de vuelta al hospital. Los doctores fueron claros. Era cuestión de días, quizás semanas. Rodrigo dejó de ir a la oficina. Prácticamente vivía en Guadalajara. Paulina hacía malabares entre cuidar a los niños y acompañar a su esposo. Yo me quedé con Emiliano y Sofía casi todo el mes. Una noche, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas en el comedor, mi nieta me preguntó: «Abue, ¿por qué papá está tan triste?» «Su papá está muy enfermo, mi amor». «¿Y eso lo pone triste?» «¿Se va a morir?», preguntó con esa franqueza brutal de los niños. «Probablemente sí. ¿Como cuando murió el abue Héctor?» «Sí, algo así». Sofía masticó la punta de su lápiz, pensativa. «¿Duele morir?». La pregunta me atravesó. Recordé mis propios miedos durante la quimioterapia. Las noches despierta preguntándome si llegaría a ver a mis nietos crecer. No lo sé, chiquita, pero espero que no. Espero que sea como dormir y no despertar. El abuelo de mi amiga Carla murió y ella dice que ahora es un ángel, continuó Sofía. ¿El abue Héctor es un ángel? El abue Héctor era bueno. Entonces, si hay ángeles, él definitivamente es uno, dije acomodándole el cabello detrás de la oreja. ¿Y papá va a estar bien cuando su papá sea ángel? Va a estar triste por un tiempo, pero tu mamá y tú y Emiliano lo van a cuidar. Y yo también. Así funcionan las familias. Sofía pareció conforme con esa respuesta y volvió a su tarea. Pero yo me quedé pensando en mis propias palabras. Así funcionan las familias. ¿De verdad? ¿Las familias se cuidan incluso cuando uno de sus miembros las lastima? ¿Hasta dónde llega esa obligación? Don Armando murió un jueves de madrugada, el 23 de mayo. Rodrigo estaba con él, sosteniendo su mano. Doña Clemencia también. Los hermanos mayores llegaron tarde, atrapados en el tráfico desde el aeropuerto. Paulina me llamó a las 6 de la mañana con la noticia. Su voz era un susurro agotado. «Ya pasó, mamá. Don Armando falleció a las 4 de la mañana. Rodrigo está destrozado. ¿Puedes quedarte con los niños un poco más? Vamos a quedarnos para el funeral. Por supuesto, dale mi pésame a Rodrigo y a doña Clemencia. Gracias, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, mija». El funeral fue 2 días después en Guadalajara. Yo no fui. Usé la excusa de cuidar a los niños, pero la verdad era que no quería estar ahí. No quería ver a Rodrigo en su dolor. No quería sentir esa confusión que me generaba verlo vulnerable. Me quedé en casa, manteniendo la rutina de Emiliano y Sofía, llevándolos a la escuela, preparando sus comidas, ayudándolos con las tareas. La normalidad como escudo contra el caos. Rodrigo y Paulina regresaron el lunes. Él se veía como un hombre diferente. Había perdido más peso, tenía la mirada perdida. Se movía como si cada paso requiriera un esfuerzo titánico. Entró a la casa, abrazó a sus hijos en silencio, y luego se fue directo a su habitación. No bajó en todo el día. Esa noche, ya tarde, bajó a la cocina. Yo estaba preparando té de manzanilla, mi ritual nocturno desde la quimioterapia. Se quedó parado en el umbral, como esperando permiso para entrar a su propia casa. O quizás a la mía, porque técnicamente seguía siendo mi casa, aunque ellos vivieran aquí. ¿Quieres té? Ofrecí. Asintió. Se sentó en la barra de la cocina con los hombros caídos. Le serví una taza y me senté frente a él. El silencio se extendió mientras soplábamos nuestras tazas humeantes. Mi papá no me reconoció al final, dijo de repente. Los últimos 3 días, cuando abría los ojos, me miraba como si fuera un extraño. A veces decía cosas horribles. Una vez me llamó el inútil. Otra vez preguntó por qué había tanta gente fea en su habitación. Río sin humor. Los doctores dijeron que era el delirio, que el cerebro estaba colapsando y que no era realmente él hablando. Pero yo sé que sí era él. Era la versión sin filtros de mi padre, la que siempre estuvo ahí pero que se contenía. Lo siento, dije, y esta vez lo sentía más profundamente. ¿Sabe qué es lo peor, suegra? Me miró directo a los ojos. Que yo me vi en él. Vi mi futuro si sigo siendo el tipo de hombre que dice lo primero que se le viene a la cabeza, sin importar a quién lastime. Vi cómo moriría, solo, llamando gente fea a mis propios hijos,
siendo recordado no por lo bueno que hice, sino por lo cruel que fui. Bebió un sorbo largo de té. Ese día en su cumpleaños, cuando dije eso sobre su cabello, sobre que parecía un fantasma. Suegra, yo no estaba pensando en usted. Estaba pensando en mí mismo, en mi incomodidad de ver a alguien enfermo, de confrontar la mortalidad. Y lo disfracé de humor porque es lo que aprendí de mi papá. Cuando algo te incomoda, te burlas. Así no tienes que sentir. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Ahora qué sientes? Vergüenza, dolor, arrepentimiento tan grande que me cuesta respirar. Dejó la taza sobre la barra con manos temblorosas. Suegra, yo sé que no merezco su perdón. Sé que probablemente nunca me lo va a dar. Pero necesito que sepa que cada día, cada pinche día, recuerdo lo que hice y me odio por ello. Y que voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor. No por usted, aunque me gustaría, sino por mis hijos. Porque no quiero que Emiliano aprenda a burlarse de la gente vulnerable. No quiero que Sofía crezca pensando que la crueldad es humor. Me quedé callada, sopesando sus palabras, buscando la mentira, el engaño, la manipulación. Pero solo encontré cansancio y dolor genuino. ¿Sabes qué me dolió más de ese día? Dije finalmente. No fue que me llamaras vieja. No fue que señalaras mi falta de cabello. Fue que lo hicieras delante de toda mi familia, delante de mis nietos, delante de mis hermanas que viajaron horas para verme. Me humillaste públicamente en el día que se supone celebraba mi vida. Y en ese momento yo sentí que mi vida no valía nada. Que después de sobrevivir el cáncer, después de soportar la quimioterapia, después de pelear por cada día, mi existencia era una broma para ti. Vi cómo Rodrigo apretaba los ojos, cómo las lágrimas se escapaban por las comisuras. Lo sé. Y lo siento. Lo siento tanto que no hay palabras suficientes. No, no hay palabras suficientes, concordé. Pero quizás haya acciones, tiempo, consistencia. ¿Me está dando una oportunidad?, preguntó con voz quebrada. No lo sé todavía, pero te estoy escuchando. Es un inicio. Terminamos nuestro té en silencio. Cuando Rodrigo subió a su habitación, yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana al jardín oscuro. Los rosales de Héctor eran sombras negras contra el cielo nublado. Sentí su presencia, como siempre que necesitaba consejo. ¿Qué hago, amor?, susurré al vacío. ¿Le doy una oportunidad o mantengo mi postura? El viento movió las cortinas. No hubo respuesta. Claro, nunca la había. Pero en el silencio, encontré algo parecido a la claridad. Los siguientes meses fueron de cambios sutiles. Rodrigo volvió a la oficina, pero con un compromiso renovado. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, supervisaba obras personalmente. Santiago, que seguía haciendo frío con él, admitió una tarde que, al menos, está trabajando en serio ahora. Las comidas dominicales perdieron parte de su tensión. Rodrigo participaba en las conversaciones sin dominarlas. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando cuidaba a los niños, lo hacía con atención real. Una tarde de julio, mientras yo leía en el jardín, escuché gritos desde el interior de la casa. Era Emiliano, llorando. Entré rápido y lo encontré en su habitación con Rodrigo arrodillado frente a él. «No quiero ir a la escuela», sollozaba mi nieto. «Los niños se burlan de mí porque soy malo en fútbol. Me dicen que soy torpe, que parezco robot cuando corro». Rodrigo abrazó a su hijo. «Emiliano, escúchame. La gente que se burla de otros lo hace porque tiene miedo de sus propias debilidades. Y está mal, muy mal. Tu abuelo me enseñó eso de la peor manera, y yo cometí el error de repetir ese comportamiento. Pero tú no tienes que ser así. Tú puedes ser mejor que yo». «¿Entonces qué hago?», preguntó Emiliano limpiándose las lágrimas. «Les dices que no está bien, con voz firme. Y si continúan, hablas con tu maestra. Y hablas con nosotros. Y recuerdas que ser bueno en fútbol no te hace mejor persona. Yo conozco a muchos buenos jugadores de fútbol que son pésimos seres humanos». Lo abrazó más fuerte. «Tú eres bondadoso, inteligente y tienes un corazón enorme. Eso vale más que 1000 goles». Me alejé sin que me vieran, con el corazón apretado. Rodrigo estaba tratando. Realmente estaba tratando. En agosto llegó mi última sesión de quimioterapia. La doctora Herrera me dio la noticia con una sonrisa enorme. El cáncer estaba en remisión. Las células malignas habían desaparecido. Tendría que hacer seguimientos cada 3 meses, pero por ahora estaba libre. Paulina lloró de alegría. Santiago me levantó en brazos y me dio vueltas como cuando era niño. Mis hermanas organizaron una comida de celebración. Y Rodrigo,
En un gesto que me sorprendió, le pidió a un mariachi que fuera a casa esa tarde. Cuando llegué del hospital, el jardín estaba lleno de gente y música. Los músicos tocaban Cielito Lindo, y todos cantaban desafinados pero con el corazón. Rodrigo se acercó con un ramo de rosas blancas. Suegra, sé que esto no borra nada, pero quiero celebrar su vida. Usted peleó una guerra y ganó. Merece todas las flores del mundo. Hizo una pausa. Y merece respeto, siempre. Tomé las rosas, las olí, y por primera vez en meses, sentí algo aflojarse en mi pecho. No era perdón completo, pero era un inicio. Gracias, Rodrigo, dije con voz suave. La fiesta continuó hasta la noche. Los vecinos trajeron pozole, mis hermanas hicieron tamales. Santiago compró cervezas artesanales que solo él disfrutaba. Los niños corrían por el jardín persiguiendo luciérnagas. Doña Clemencia llamó desde Guadalajara para felicitarme, y su voz, aunque quebrada por la reciente pérdida, sonaba genuinamente feliz por mí. Era como si la muerte de don Armando hubiera abierto una ventana en esa familia para dejar entrar aire nuevo. Me senté en la banca de hierro forjado, bajo el naranjo que Héctor plantó cuando nació Santiago, y observé a mi familia. Paulina bailaba con Sofía, ambas riendo. Santiago discutía de arquitectura con un vecino. Emiliano intentaba trepar al árbol con la torpeza adorable de sus 11 años. Y Rodrigo. Rodrigo estaba sirviendo bebidas, conversando con don Evaristo, ayudando a acomodar sillas. Presente, atento, diferente. ¿Está contenta, suegra?, preguntó acercándose con una limonada para mí. Estoy aliviada, dije aceptando el vaso. Y cansada, y esperanzada. Es una mezcla extraña. Entiendo. Bueno, no tanto. Nunca he tenido cáncer. Pero entiendo lo de las mezclas extrañas. Se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa. Suegra, yo sé que este no es el momento ni el lugar, pero necesito decirle algo. Mi cuerpo se tensó instintivamente. ¿Qué cosa? Paulina me dijo que usted hizo cambios legales después de mí, después de lo que hice en su cumpleaños. No me dijo qué cambios exactamente, pero me lo imagino. Me miró de reojo. Y quiero que sepa que lo entiendo, que lo respeto. Usted tiene todo el derecho de proteger lo que construyó con don Héctor. Yo no he hecho nada para merecer su confianza. No confirmé ni negué. Simplemente lo dejé continuar. Solo quiero que sepa que voy a trabajar el resto de mi vida para ganarme un lugar en esta familia. No por la herencia, ni por el dinero, ni por la empresa, sino porque amo a su hija, porque amo a mis hijos, y porque aprendí, de la forma más dolorosa posible, que el respeto no se exige, se gana, día tras día, acción tras acción. ¿Y si no es suficiente?, pregunté mirándolo directamente. ¿Y si trabajo toda tu vida y yo nunca te perdono completamente? Entonces habré trabajado para ser mejor persona de todas formas, y eso ya es una ganancia. La respuesta me desarmó. Busqué rastros de manipulación, de falsedad, pero solo encontré sinceridad. O quizás me estaba volviendo blanda en mi vejez. O quizás sobrevivir el cáncer me había enseñado que la vida es demasiado corta para cargar rencores eternos. Rodrigo, dije después de un largo silencio, no sé si algún día voy a olvidar lo que dijiste. Probablemente no, pero estoy tratando de ver quién eres ahora, no solo quién fuiste ese día. Eso es lo más que puedo ofrecerte. Es más de lo que merezco, dijo con voz ronca. Gracias, suegra, de verdad. Se levantó y regresó a la fiesta. Yo me quedé bajo el naranjo, sintiendo la brisa fresca de la noche, escuchando la música y las risas. Cerré los ojos y, por primera vez en casi un año, sentí paz. Septiembre llegó con las lluvias torrenciales típicas de la temporada. La Ciudad de México se inundaba cada tarde y las calles de Coyoacán se convertían en ríos. Una de esas tardes, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con furia, recibí una llamada de Ernesto Gamboa. «Guadalupe, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «Es sobre el testamento». «¿Qué pasa con el testamento?» «Nada malo, pero ha pasado casi un año desde que hicimos los cambios y... bueno, legalmente es el momento de revisar si quieres mantener las modificaciones o hacer ajustes. Es procedimiento estándar». Me quedé callada, mirando la lluvia. Un año. Había pasado un año desde aquella noche terrible. Un año de dolor, recuperación, rencor y lentamente, algo parecido a la sanación. «Guadalupe, ¿sigues ahí?» «Sí, estoy pensando». «No tienes que decidir ahora, pero me gustaría que vinieras a la oficina la próxima semana, para revisar todo.
Asegurarnos de que los documentos reflejan tus deseos actuales. De acuerdo. ¿El martes te viene bien? Perfecto, te espero a las 11. Colgué y me quedé sentada en la sala, escuchando la tormenta. Paulina entró sacudiéndose el agua del cabello. Había ido al súper y estaba empapada. Esto es el diluvio, mamá. Los coches están varados en Insurgentes. El metro está cerrado. Se detuvo al ver mi expresión. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, solo estaba pensando. ¿En qué? En el tiempo, en cómo pasa tan rápido y tan lento al mismo tiempo. Paulina dejó las bolsas del súper en la mesa del comedor y se sentó junto a mí. Mamá, puedo preguntarte algo y quiero que seas honesta. Siempre soy honesta contigo. ¿Vas a perdonar a Rodrigo? Algún día. No te estoy presionando, te lo juro. Solo. Necesito saber si hay esperanza. Porque si no la hay, si esto va a ser así para siempre, necesito preparar a mis hijos. Necesito prepararme yo. La pregunta que había estado evitando durante meses finalmente había llegado. Miré a mi hija, a esa mujer valiente que había mantenido su familia unida a pesar de todo, y supe que merecía la verdad. ¿Quieres saber si ya lo perdoné? No, no completamente, dije con cuidado. Pero quiero perdonarlo. Estoy en el camino, y eso es más de lo que habría dicho hace 6 meses. Los ojos de Paulina se llenaron de lágrimas. ¿En serio? Rodrigo está tratando, lo veo. Ha cambiado. O quizás siempre fue así y su papá no lo dejaba hacerlo. No lo sé, pero lo estoy notando. Y eso cuenta. Gracias, mamá. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar con el llanto de alivio. Afuera, la lluvia comenzaba a ceder. Los truenos se alejaban. Y en la casa, lentamente, la tormenta también pasaba. El martes siguiente, fui a la oficina de Ernesto. Me recibió con café y galletas, siempre atento. Pusimos los documentos sobre la mesa de caoba de su privado. Bien, Guadalupe. Aquí está el testamento actual. Rodrigo Mendoza no recibe nada. Sus acciones fueron redistribuidas entre Paulina y Santiago. El terreno de Polanco es completamente de Paulina. ¿Quieres mantenerlo así? Miré los papeles. Mi firma al final de cada página. El sello notarial. Todo tan oficial, tan definitivo. Pensé en aquel día de octubre, en mi humillación, en mi dolor. Pensé en los meses siguientes, en la transformación de Rodrigo, en sus esfuerzos genuinos. Pensé en Paulina atrapada en medio, en mis nietos que merecían una familia en paz. Quiero hacer cambios, dije finalmente. Ernesto levantó una ceja. ¿Qué tipo de cambios? Rodrigo va a recibir el 5% de las acciones de la empresa, no el 20% original, 5%. Y solo si al momento de mi muerte sigue casado con Paulina y ha mantenido un comportamiento respetuoso con la familia. Tú serás el albacea que determine si cumplió con esas condiciones. Es inusual, pero se puede hacer. ¿Y el terreno de Polanco? Ese sigue siendo para Paulina, completamente. Rodrigo no tiene acceso a él bajo ninguna circunstancia. Entendido. ¿Algo más? Pensé un momento. Sí, quiero agregar una cláusula. Si Rodrigo vuelve a faltar al respeto a cualquier miembro de la familia de forma grave, pierde ese 5% automáticamente, sin apelaciones. Ernesto silbó suave. Eso es severo, pero efectivo. Lo voy a redactar y te mando el borrador la próxima semana. ¿Te parece? Me parece perfecto. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera. No había restaurado todo a como estaba antes. Rodrigo nunca tendría el 20% que Héctor le había prometido en su momento. Pero le estaba dando una oportunidad de demostrar su cambio. Una oportunidad pequeña, condicional, vigilada. Pero una oportunidad al fin. En octubre, justo cuando se cumplía 1 año de aquel cumpleaños terrible, Paulina organizó una pequeña celebración. Solo familia cercana. Ella sabía que no quería algo grande, no después de lo que había pasado la vez anterior, pero insistió en que no podíamos dejar pasar la fecha sin reconocerla. La mesa estaba puesta con sencillez. Pastel de chocolate esta vez, mi favorito. Flores del jardín en jarrones de barro. Los niños habían hecho dibujos y tarjetas con sus propias manos. Santiago trajo una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mis hermanas llamaron por videollamada desde Puebla, cantando Las Mañanitas, desafinadas como siempre. Rodrigo llegó tarde. Había estado en una obra supervisando un problema de última hora. Entró sudado, con el casco bajo el brazo, disculpándose. Lo siento, hubo un problema con los cimientos y tuve que quedarme a... Se detuvo al verme. Suegra,
Feliz cumpleaños. Gracias, Rodrigo. Dije con una sonrisa pequeña pero real. Se acercó con un paquete envuelto en papel periódico. No es gran cosa, pero vi esto y pensé en usted. Lo abrí con curiosidad. Era un libro de fotografías antiguas de Coyoacán, imágenes de las calles empedradas, de las casonas coloniales, de la plaza principal en los años 50. Lo hojeé lentamente, reconociendo lugares que había caminado 1000 veces. Es hermoso, dije sinceramente. Gracias. Hay una foto en la página 42 que me recordó a la historia que don Héctor contaba, la de cuando se conocieron en el Jardín Centenario. Busqué la página, y ahí estaba. Una fotografía en blanco y negro del jardín, con la fuente al centro, árboles frondosos y parejas paseando. Me transportó a ese día de 1975 cuando Héctor, nervioso y con un ramo de claveles, me invitó a caminar. Nuestro primer encuentro oficial, después de meses de mirarnos de lejos en la librería donde yo trabajaba. ¿Cómo supiste?, pregunté con la voz quebrada. Paulina me contó la historia. Y don Héctor también, antes de que muriera. Me dijo que usted era lo mejor que le había pasado en la vida, que sin usted, él no habría sido ni la mitad del hombre que fue. Las lágrimas llegaron sin permiso. Santiago me pasó una servilleta. Paulina me abrazó por un lado. Y yo me permití llorar frente a todos. No de tristeza, sino de algo más complejo. Una mezcla de nostalgia, gratitud y la conciencia de que las heridas, aunque no desaparecen completamente, pueden sanar lo suficiente para permitir que la vida continúe. Héctor estaría orgulloso de ti, le dije a Rodrigo, y vi cómo se le humedecían los ojos. Está orgulloso, donde quiera que esté. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa volvió al silencio, subí a mi habitación con el libro bajo el brazo. Me senté en la cama y miré la fotografía del Jardín Centenario. Pasé los dedos sobre la imagen como si pudiera tocar el pasado. ¿Lo hice bien, amor?, susurré a la fotografía de Héctor en mi buró. ¿Estoy haciendo lo correcto al darle esta oportunidad? No hubo respuesta, como siempre. Pero en mi corazón, sentí algo parecido a la aprobación. Héctor siempre creyó en las segundas oportunidades. Siempre creyó que las personas podían cambiar si realmente lo intentaban. Y yo, lentamente, estaba aprendiendo a creer lo mismo. Me recosté en la cama, abrazando el libro, y cerré los ojos. Mi cabello, ahora completamente crecido en rizos plateados, se desparramó sobre la almohada. Mi cuerpo, aunque marcado por la batalla contra el cáncer, estaba fuerte. Mi corazón, aunque herido, estaba sanando. La venganza que había planeado aquella noche de octubre ya no me parecía tan necesaria. El testamento modificado seguía existiendo, sí, pero ahora era menos un castigo y más una salvaguarda. Una forma de proteger lo que Héctor y yo construimos, mientras le daba a Rodrigo la oportunidad de probar su transformación. Dormí profundamente esa noche, sin pesadillas, sin dolores fantasma, sin el peso del rencor aplastando mi pecho. Y cuando desperté al día siguiente, con el sol de Coyoacán colándose por las persianas de madera, supe que había cruzado un umbral importante. No era perdón total. Quizás nunca lo sería. Pero era suficiente. Era suficiente para seguir viviendo. Era suficiente para seguir construyendo. Era suficiente para honrar la memoria de Héctor y el legado que queríamos dejar. Y eso, por ahora, era más que suficiente. Los siguientes meses fluyeron con una calma que no había experimentado en años. Mi cuerpo continuaba recuperándose. Las revisiones médicas cada 3 meses mostraban resultados alentadores. La doctora Herrera me reducía medicamentos gradualmente. «Eres un caso de éxito, Guadalupe», me decía con esa sonrisa profesional que escondía un orgullo genuino. Pero yo sabía que el éxito no era solo médico. Era emocional. Era familiar. Era aprender a vivir de nuevo después de haber estado tan cerca de la muerte. En noviembre, Santiago me invitó a la inauguración de su proyecto más ambicioso, un complejo de viviendas sustentables en Tlalpan. Había trabajado en el diseño durante 2 años y finalmente se concretaba. La noche de la inauguración, el terreno estaba iluminado con antorchas tiki y lámparas solares. Había música de jazz en vivo, mesas con botanas mexicanas y decenas de personas del medio arquitectónico admirando la construcción. «Mamá, ven, quiero mostrarte algo», dijo Santiago tomándome del brazo. Me guió hacia el edificio principal. Subimos unas escaleras de madera hasta la azotea. Desde ahí se veía todo el Valle de México, las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte como un manto de estrellas terrestres. «Es hermoso, hijo», dije maravillada. «Mira eso,
Señaló hacia una esquina de la azotea. Había una placa de bronce empotrada en la pared. Me acerqué a leerla. Dedicado a Héctor Solís Ramírez, quien enseñó que construir no es solo levantar paredes, sino crear hogares donde las familias crezcan. Y a Guadalupe Solís, guerrera incansable, quien nos enseñó que la fortaleza verdadera no está en nunca caer, sino en levantarse siempre. Me cubrí la boca con las manos. Las lágrimas llegaron instantáneamente. Santiago me abrazó. Ustedes son mis cimientos, mamá. Todo lo que soy viene de lo que ustedes me enseñaron. Papá con su paciencia y su visión. Tú con tu fuerza y tu integridad. Tu padre estaría tan orgulloso, logré decir entre sollozos. Lo sé. Y tú también deberías estarlo. De ti misma. Has peleado batallas que muchos no habrían sobrevivido. Esa noche en la fiesta observé a mi familia desde una distancia cómoda. Paulina conversaba animadamente con otros arquitectos, con Sofía pegada a su lado, absorbiendo cada palabra. Emiliano y otros niños jugaban a las escondidas entre las estructuras. Y Rodrigo. Rodrigo estaba ayudando a los meseros a repartir bebidas, asegurándose de que nadie tuviera el vaso vacío. Cuando pasó junto a mí, me ofreció agua con jamaica. ¿Está disfrutando la fiesta, suegra? Mucho. Tu hijo es muy talentoso. Lo es. Heredó lo mejor de don Héctor. Hizo una pausa. Y de usted también. Esa terquedad para no darse por vencido. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Terquedad o determinación? Supongo que depende del día, dijo con una sonrisa tímida. Suegra, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Usted cree que la gente puede cambiar realmente? No solo en la superficie, sino en lo profundo. ¿En quiénes son? La pregunta me tomó desprevenida. Miré el vaso de jamaica en mi mano, las luces de la ciudad al fondo, la placa que Santiago había puesto en mi honor. Creo que la gente puede evolucionar, dije cuidadosamente. Pueden reconocer sus errores, trabajar en ser mejores, tomar decisiones diferentes. Pero el núcleo de quiénes son, eso es más complicado. ¿Por qué lo preguntas? Porque a veces me pregunto si realmente he cambiado o si solo estoy comportándome diferente porque tengo miedo. Miedo de perder a Paulina, miedo de que mis hijos crezcan pensando que su papá es un imbécil, miedo de morir solo como mi papá. La honestidad brutal de su respuesta me desarmó. El miedo no es malo si te motiva a ser mejor. El problema es cuando el miedo te paraliza o te hace mentir. ¿Te estás mintiendo a ti mismo, Rodrigo? Se quedó callado un largo rato. No lo creo. Quiero decir, hay días en que sigo teniendo ese impulso de hacer un chiste cruel, de burlarme de alguien para sentirme superior. Pero ahora lo reconozco. Y lo detengo. Antes lo dejaba salir sin pensarlo. Eso es evolución, dije. Ese espacio entre el impulso y la acción. Ahí vive el cambio real. Rodrigo asintió lentamente, procesando las palabras. Gracias, suegra, por no rendirse conmigo, por darme, aunque sea una posibilidad microscópica de redención. No lo hago por ti, dije con firmeza. Lo hago por Paulina, por mis nietos, por la familia que tu suegro y yo construimos y que no voy a permitir que se destruya por el rencor. Ni el mío ni el tuyo. Entiendo. Y aún así, gracias. Se alejó para seguir atendiendo a los invitados. Yo me quedé en la azotea un rato más, sintiendo el viento fresco de noviembre en la cara, observando mi familia crecer y evolucionar. Pensé en Héctor y en todas las veces que me dijo, Lupita, la familia es como una construcción. Necesita bases sólidas, mantenimiento constante y voluntad de reparar lo que se rompe. Pero nunca está realmente terminada. Siempre está en proceso. Tenía razón. Siempre tenía razón. Diciembre llegó con la locura típica de las posadas y las preparaciones navideñas. Paulina insistió en organizar la cena de Nochebuena en casa. Mamá, este año tenemos tanto que celebrar. Tu salud, los proyectos de Santiago, la familia unida. Necesitamos una Navidad como las de antes. Las de antes significaban cuando Héctor vivía y la casa se llenaba de gente, risas, música y el olor del bacalao y los romeritos cocinándose durante horas. Yo dudaba si tendría la energía para algo así, pero Paulina me convenció de que ella y Remedios se encargarían de todo. Yo solo tendría que sentarme y disfrutar. La mañana del 24 de diciembre, la casa se transformó. Paulina y mis hermanas llegaron con cajas de decoraciones. Luces navideñas se enredaron en las bugambilias del jardín. Un nacimiento de barro de Metepec se instaló en la sala. El árbol de Navidad, artificial pero decorado con los ornamentos que había coleccionado durante 40 años, ocupó su lugar tradicional junto a la ventana.
Santiago trajo el ponche, cocinándolo personalmente en la estufa con tejocotes, caña, guayabas y canela. El aroma llenó cada rincón de la casa. «Esto huele exactamente como cuando papá lo hacía», dijo Santiago revolviendo la olla. «Es su receta», confirmé. «La aprendió de tu abuelo, que la aprendió de su abuelo. Es tradición familiar. Algún día se la voy a enseñar a mis hijos cuando los tenga». Sonrió con melancolía. Santiago seguía soltero, enfocado en su carrera. A veces me preocupaba que estuviera solo, pero él insistía en que estaba bien, que ya llegaría alguien especial cuando tuviera que llegar. Por la tarde, los invitados empezaron a llegar. Mis hermanas con sus familias, los vecinos de toda la vida, algunos de los trabajadores de Construcciones Solís con sus esposas e hijos, don Evaristo con su bastón y su humor intacto, a pesar de sus 85 años. La casa se llenó de voces, villancicos, niños corriendo, adultos conversando. Era caos hermoso. Rodrigo y Paulina llegaron con los niños alrededor de las 7. Emiliano traía puesto un suéter horrible con un reno bordado que obviamente no había elegido él. Sofía tenía un vestido rojo con listones blancos y moños en el cabello. Ambos corrieron a abrazarme. «¡Abue! ¡Mira mi vestido nuevo!», gritó Sofía dando vueltas. «Estás preciosa, mi amor. Pareces una princesa navideña. Mamá dice que tú eras igual de bonita cuando eras niña», dijo con esa sinceridad adorable de los 9 años. «Tu mamá exagera. Pero gracias, chiquita». Rodrigo se acercó con una caja de vino. «Suegra, feliz Navidad. Sé que no toma mucho, pero esto es especial. Es de una viñata de Querétaro que estamos usando en un proyecto. El dueño nos regaló unas botellas». «Gracias, Rodrigo. ¡Qué detalle!». También, sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Quería darle esto. Es algo que escribí. No tiene que leerlo ahora. O nunca si no quiere. Pero necesitaba que lo tuviera». Tomé el sobre con curiosidad. Era pesado, como si contuviera varias páginas. «¿Qué es?». «Una carta. Bueno, más bien una disculpa formal. Completa. Con todo lo que no he sabido decir en persona». Se veía nervioso, vulnerable. La escribí con ayuda de un terapeuta. Empecé terapia en octubre, después de que mi papá murió. Paulina no lo sabe. Nadie lo sabe. Pero sentí que lo necesitaba. La revelación me sorprendió. ¿Terapia? Sí. Una psicóloga en Coyoacán. Me está ayudando a entender de dónde vienen mis patrones, por qué hago lo que hago, cómo romper ciclos. Es difícil, pero necesario. Respiró hondo. Como sea, la carta está ahí, cuando quiera leerla. La voy a leer, prometí guardando el sobre en el bolsillo de mi suéter. Gracias por confiar en mí. Asintió y se fue a ayudar a servir el ponche. Yo me quedé ahí parada un momento, sintiendo el peso del sobre contra mi pecho. Rodrigo estaba en terapia. Había buscado ayuda profesional. Eso no era algo que la gente hacía por compromiso superficial. Era algo que hacían las personas genuinamente comprometidas con cambiar. La cena fue espectacular. La mesa del comedor, extendida al máximo con las tablas adicionales que guardábamos en el sótano, apenas cabía a todos. Bacalao a la vizcaína, romeritos en mole, pavo relleno, ensalada de manzana, ponche caliente, champurrado para los niños. Los platos pasaban de mano en mano mientras las conversaciones se sobreponían unas a otras. Don Evaristo contaba por 10ª vez la historia de cuando conoció a mi padre. Remedios discutía de política con un vecino. Los niños hacían dibujos en manteles individuales de papel. «Un brindis», anunció Santiago levantando su copa de ponche. «Por mamá, quien nos enseñó que la fortaleza no es no caerse, sino levantarse cada vez. Por papá, que aunque no está físicamente, sigue aquí en cada decisión que tomamos. Y por la familia, que aunque imperfecta, es nuestra». «¡Salud!», te gritaron todos al unísono. Bebí mi ponche sintiendo el calor del piquete suave del ron, el dulce de la fruta, y algo más profundo, la satisfacción de estar rodeada de los míos, de haber sobrevivido, de haber perdonado, o al menos, de estar en el proceso de hacerlo. Después de la cena, ya entrada la noche, me escabullí a mi habitación necesitando un momento de paz. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado por las paredes gruesas de la casa colonial. Me senté en la cama, saqué el sobre que Rodrigo me había dado y lo abrí con cuidado. Adentro había 5 páginas escritas a mano. La caligrafía era clara, casi infantil en su cuidado por ser legible. Comencé a leer. «Estimada Guadalupe, no sé cómo empezar esta carta porque todo lo que se me ocurre suena insuficiente. Lo siento, se queda corto.
Perdóname, suena presuntuoso, como si asumiera que mereces perdonarme. Pero necesito intentarlo de todas formas, porque cargar este peso sin expresarlo completamente me está destruyendo. El 17 de octubre del año pasado, en tu cumpleaños número 68, te llamé vieja sin pelo y dije que parecías un fantasma. Lo dije delante de toda tu familia. Lo dije en el día que debía celebrarte. Lo dije mientras estabas recuperándote de una batalla contra el cáncer que yo ni siquiera puedo imaginar lo brutal que fue. Durante meses traté de justificarlo. Fue un chiste malo, me decía. No lo dije con mala intención, me repetía. Pero mi terapeuta me hizo una pregunta que me destruyó. Si tu madre estuviera pasando por quimioterapia y alguien dijera eso sobre ella en su cumpleaños, ¿lo considerarías un chiste? La respuesta era obvia. No. No lo consideraría un chiste. Lo consideraría crueldad intolerable. Y me daría cuenta de que yo fui cruelmente intolerable contigo. No tengo excusas, pero tengo explicaciones. Y aunque no borran lo que hice, quizás te ayuden a entender de dónde vino. Crecí en una casa donde burlarse de los demás era la norma. Mi padre se burlaba de mi madre, de nosotros, de los empleados, de los vecinos. Decía que era carácter, que las personas delicadas no sobrevivían en el mundo real. Yo aprendí que el humor cruel era una forma de poder, de superioridad, de esconder mis propias inseguridades. Cuando te vi ese día, tan frágil y tan vulnerable, algo en mí se aterró. Me confrontaste con la mortalidad, con la fragilidad humana, con la realidad de que un día yo también estaré enfermo y débil. Y en lugar de honrar tu lucha, en lugar de admirar tu valentía, te ataqué. Te convertí en el blanco de mi propio miedo. Eso no está bien. Nada de eso está bien. Mi padre murió sin poder hablar, sin poder reconocerme, diciendo cosas crueles hasta el final. Y me di cuenta de que ese era mi futuro si no cambiaba. Morir solo, rodeado de gente que me aguantaba por obligación pero sin amor real, sin respeto genuino. He estado en terapia desde octubre, 2 veces por semana. Estoy trabajando en identificar los patrones que aprendí, en romperlos, en construir nuevos. Es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida, más difícil que cualquier ingeniería o construcción. No te pido que me perdones. Honestamente, no creo merecer tu perdón, pero te pido que sepas esto. Cada día me levanto comprometido a ser mejor que el día anterior, a tratar a Paulina con el respeto que merece, a criar a mis hijos para que nunca piensen que la crueldad es humor, a honrar la memoria de don Héctor siendo el tipo de hombre que él habría respetado. Tú construiste un imperio con tu esposo, criaste 2 hijos increíbles, sobreviviste el cáncer, y lo hiciste todo con dignidad y gracia. Yo te quité esa dignidad por un momento, y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Pero quiero que sepas que tu ejemplo me ha cambiado. Ver cómo enfrentaste la enfermedad, cómo nunca te rendiste, cómo incluso en tu peor momento mantuviste tu integridad. Eso me enseñó más sobre fortaleza que cualquier cosa que mi padre alguna vez me dijera. Gracias por ser tan fuerte. Gracias por darme la oportunidad, aunque sea pequeña, de redimirme. Gracias por amar a tu hija lo suficiente para no obligarla a elegir entre su esposo y su madre. Ese tipo de amor desinteresado es algo que estoy aprendiendo a cultivar. Si algún día decides que puedes perdonarme, aunque sea parcialmente, será más de lo que merezco. Y si decides que no puedes, también lo entenderé. El perdón no es algo que se pueda exigir, es algo que se gana, día tras día, acción tras acción. Te prometo seguir trabajando para ganarlo. Con profundo arrepentimiento y respeto, Rodrigo Mendoza Vargas. Terminé de leer con las mejillas mojadas. Doblé las páginas cuidadosamente y las guardé de nuevo en el sobre. Me quedé sentada en la cama, procesando cada palabra, cada reconocimiento, cada promesa. Rodrigo había hecho lo que pocos hombres hacen: reconocer su toxicidad, identificar de dónde viene y trabajar activamente para cambiarla. Eso no borraba lo que hizo, pero demostraba que entendía la gravedad y que estaba dispuesto a hacer el trabajo duro de transformación. Bajé las escaleras con el sobre en el bolsillo. La fiesta continuaba en la sala. Alguien había puesto villancicos y varios invitados cantaban desafinados. Rodrigo estaba en el jardín, ayudando a los niños con las luces de bengala, asegurándose de que las sostuvieran correctamente y no se quemaran. Lo observé desde la puerta. La escena era tan diferente a la del año anterior, tan llena de cuidado donde antes hubo crueldad. Me acerqué despacio. Los niños corrían dibujando círculos de luz en el aire. Rodrigo notó mi presencia y se puso de pie. Suegra, leí tu carta.
Dije directamente. Se tensó. ¿Y? Y creo que es la disculpa más honesta que he recibido en mi vida. Vi cómo sus hombros se relajaban. Pero las palabras son palabras, Rodrigo. Lo que importa son las acciones. Y esas toman tiempo. Lo sé. Tengo el resto de mi vida para demostrarlo. Bien, porque voy a estar observando. No con rencor, sino con esperanza. Esperanza de que realmente seas el hombre que tu carta promete ser. No le voy a fallar, suegra. A usted no. A Paulina no. A mis hijos no. Extendí mi mano. Él la miró sorprendido. Luego la tomó con cuidado. Su apretón fue firme pero respetuoso. Feliz Navidad, Rodrigo. Feliz Navidad, suegra. Esa noche, mientras los invitados se despedían y la casa se vaciaba lentamente, me senté en la sala con una taza de té de manzanilla. Paulina se dejó caer en el sillón junto a mí, exhausta pero feliz. ¿Estuvo bonita la cena?, preguntó. Estuvo perfecta, hija. Vi que hablaste con Rodrigo. Se veía diferente después, más ligero. Le dije que leí su carta y que le creo. Paulina me miró con los ojos muy abiertos. ¿Le crees? ¿De verdad? Le creo que está tratando. Eso es lo máximo que puedo decir ahora. Pero es mucho más de lo que habría dicho hace un año. Mamá. La voz se le quebró. No sabes cuánto significa esto para mí. He estado atrapada entre ustedes dos durante tanto tiempo, amando a mi esposo pero muriendo por dentro cada vez que te veía sufrir por su culpa. Lo sé, mija, y siento que hayas tenido que cargar eso. No era justo para ti. ¿Entonces lo vas a perdonar? Eventualmente. Pensé cuidadosamente mi respuesta. El perdón no es un evento, Paulina. Es un proceso. Y yo estoy en ese proceso. Algunos días estoy más avanzada que otros. Pero estoy tratando. Por ti, por tus hijos, por la familia que tu papá y yo construimos. Y sí, también por mí, porque el rencor pesa demasiado y ya cargué suficiente peso con el cáncer. Paulina me abrazó fuerte, llorando en mi hombro. Gracias, mamá. Gracias por ser tan fuerte. Gracias por no rendirte con nosotros. Nunca me rindo con la familia, dije acariciando su cabello. Tu padre me enseñó eso. El año nuevo llegó con sus rituales típicos. Las 12 uvas, los brindis, los fuegos artificiales iluminando el cielo de Coyoacán. Este año lo celebramos en casa de Santiago, en su departamento de la Condesa con vista al Parque México. Éramos solo nosotros. Yo, Paulina, Rodrigo, los niños, Santiago y mis hermanas que habían decidido quedarse unos días más en la ciudad. Cuando el reloj marcó las 12, nos abrazamos todos. Rodrigo se acercó a mí con timidez. ¿Puedo?, preguntó señalando sus brazos abiertos. Asentí. Nos abrazamos brevemente, apropiado, respetuoso. Feliz Año Nuevo, suegra. Que este año sea de sanación para todos. Feliz Año Nuevo, Rodrigo. Y mientras miraba los fuegos artificiales desde la terraza de Santiago, con mi familia alrededor, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era felicidad completa. Todavía había cicatrices. Pero era paz. La paz de saber que había peleado mis batallas y sobrevivido. La paz de haber defendido mi dignidad sin destruir mi familia. La paz de estar viva. Con mi cabello plateado brillando bajo las luces de la ciudad, mi cuerpo más fuerte cada día, y mi corazón lentamente aprendiendo a soltar. Enero y febrero pasaron en una rutina reconfortante. Mis chequeos médicos seguían siendo positivos. Mi cabello continuaba creciendo. Ya lo tenía hasta los hombros, completamente plateado con rizos naturales que nunca había tenido antes. Me gustaba. Era como si el cáncer, al destruir el cabello viejo, me hubiera dado la oportunidad de renacer con uno nuevo. Una versión mejorada de mí misma. En marzo, Ernesto Gamboa me llamó para la revisión anual del testamento. Era procedimiento estándar, me dijo, pero yo sabía que también era un recordatorio de la decisión que había tomado hacía 1 año y medio. Fui a su oficina un martes por la mañana. El tráfico en Polanco era un caos como siempre, pero logré llegar a tiempo. Ernesto me recibió con su formalidad habitual mezclada con un cariño de años de conocernos. Guadalupe, aquí está el testamento actual. Rodrigo tiene el 5% de las acciones, condicional a su comportamiento y su matrimonio con Paulina. El resto está dividido entre Paulina y Santiago. ¿Algún cambio que quieras hacer? Miré los documentos sobre la mesa. Mi firma al final de cada página. Pensé en el año que había pasado, en la transformación de Rodrigo, en su carta, en su terapia, en las pequeñas y grandes formas en que había demostrado cambio real.
Quiero incrementar el porcentaje de Rodrigo, dije después de un largo silencio. Ernesto levantó las cejas. ¿A cuánto? Al 10%. Todavía no al 20% original que Héctor le había prometido, pero más que el 5% que le di como castigo. ¿Estás segura? Sí. Ha cumplido con las condiciones. Ha mostrado respeto consistente. Ha trabajado duro en la empresa. Y más importante, ha trabajado duro en sí mismo. Se merece el reconocimiento. ¿Se lo vas a decir? No, todavía no. Cuando yo muera, se va a enterar. O quizás se lo diga yo misma algún día. Pero por ahora, esto es entre tú y yo. Ernesto asintió. Como desees. Voy a preparar los documentos modificados. Salí de esa oficina sintiendo que había cerrado un capítulo más. El perdón no era un evento dramático con disculpas llorosas y abrazos catárticos. Era esto. Decisiones tranquilas, ajustes graduales, reconocimiento de esfuerzos genuinos. Era tan ordinario como la vida misma, pero no por eso menos significativo. En abril, organizamos una comida para celebrar los 5 años de la empresa después de la muerte de Héctor. Había sido difícil mantenerla a flote sin él, pero entre Santiago, yo, el equipo de gerentes, y sí, también Rodrigo, lo habíamos logrado. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Teníamos proyectos en 3 estados, un equipo de 70 empleados y una reputación sólida en el mercado. La comida fue en un restaurante de San Ángel, elegante pero no ostentoso. Invitamos a todos los empleados clave, algunos socios comerciales y, por supuesto, familia. Durante los discursos, Santiago habló sobre la visión de su padre, sobre mantener la integridad por encima de las ganancias, sobre construir no solo edificios sino legados. Luego me pasó el micrófono a mí. Me levanté, sintiendo todas las miradas, y hablé desde el corazón. Héctor Solís fundó esta empresa con un principio: construir con honestidad. Eso significaba usar buenos materiales, pagar salarios justos, tratar a la gente con respeto y entregar proyectos de los que pudiéramos estar orgullosos. 5 años después de su partida, me enorgullece decir que hemos mantenido ese principio. No siempre ha sido fácil. Hubo momentos de duda, de crisis, de decisiones difíciles. Pero nunca comprometimos nuestros valores. Hice una pausa, buscando a Rodrigo entre la audiencia. Estaba sentado con Paulina, escuchando atentamente. Esta empresa es familia. Y como toda familia, hemos tenido nuestros conflictos, nuestras diferencias, nuestros momentos de dolor. Pero también hemos aprendido algo valioso, que el verdadero carácter de una familia no se mide por nunca tener problemas, sino por cómo los enfrenta, cómo perdona, cómo se reconstruye. Vi cómo Rodrigo bajaba la vista, cómo Paulina le tomaba la mano, vi cómo Santiago me sonreía con orgullo, vi cómo mis hermanas asentían desde su mesa. Héctor me enseñó que en la vida, como en la construcción, los cimientos son lo más importante. Si los cimientos son sólidos, el edificio puede soportar tormentas, temblores, el paso del tiempo. Nuestros cimientos son el respeto, la honestidad y el trabajo duro. Mientras mantengamos esos cimientos fuertes, esta familia y esta empresa van a prosperar. El aplauso fue largo y sincero. Regresé a mi asiento sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir sin decir nada específico. El perdón puede ser privado o público. Esta vez elegí la versión pública, sin nombres pero con mensaje claro. Todos merecemos segundas oportunidades si trabajamos por ellas. Mayo llegó con el 2º aniversario de la muerte de don Armando. Rodrigo viajó solo a Guadalajara para visitar la tumba. Regresó 2 días después visiblemente emocionado pero más en paz. ¿Cómo estuvo? Le pregunté cuando vino a dejar a los niños después de recogerlos de la escuela. Difícil, pero necesario. Se sentó en la barra de la cocina mientras yo preparaba té. Fui a la tumba y le hablé. Le dije todo lo que nunca le dije en vida. Le pedí perdón por no haber sido el hijo que él necesitaba. Y también le dije que lo perdonaba por no haber sido el padre que yo necesitaba. Eso toma mucho valor. Mi terapeuta dice que perdonar a los padres es uno de los trabajos más difíciles que hacemos como adultos, porque tenemos que aceptar que eran humanos, con sus propias heridas y limitaciones. Mi papá fue cruel porque su papá fue cruel con él, y su abuelo probablemente también. Ciclos generacionales de machismo y dureza emocional. ¿Y tú vas a romper ese ciclo?, pregunté sirviendo el té. Con todo lo que tengo. Emiliano y Sofía van a crecer sabiendo que está bien llorar, que está bien expresar emociones, que la vulnerabilidad no es debilidad,
Van a crecer viendo cómo su padre trata a su madre con respeto, cómo pido perdón cuando me equivoco, cómo la crueldad nunca es humor. Lo miré durante un largo momento. Este hombre sentado en mi cocina, bebiendo té de manzanilla, hablando de terapia y ciclos generacionales, era tan diferente del que había humillado a una enferma de cáncer en su cumpleaños. Pero también era el mismo. Las personas no se transforman completamente, evolucionan. Y Rodrigo estaba en plena evolución. Tu padre estaría... No, déjame reformular eso, dije. Héctor estaría orgulloso del trabajo que estás haciendo. En la empresa, con tus hijos y especialmente contigo mismo. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas. ¿Usted cree? Sí. Héctor creía profundamente en el potencial humano, en que las personas pueden cambiar si realmente lo desean. Por eso te dio una oportunidad en la empresa cuando te casaste con Paulina, a pesar de que yo tenía mis dudas. Sonreí con tristeza. Ojalá estuviera aquí para ver lo que te has convertido. Yo también, aunque... Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Aunque si él estuviera aquí, probablemente yo no habría hecho el trabajo. A veces necesitamos tocar fondo para poder subir. Tenía razón. A veces el dolor es el único maestro que realmente escuchamos. Junio trajo el cumpleaños de Emiliano. 12 años. Casi un adolescente. Paulina organizó una fiesta en un salón con sus compañeros de escuela. Yo fui, claro, aunque las fiestas infantiles con música a todo volumen ya no eran mi ambiente favorito. Pero era mi nieto, y uno hace esas cosas por amor. Durante la fiesta, vi algo que me partió el corazón de la mejor manera posible. Había un niño sentado solo en una esquina. Era más pequeño que los demás, con lentes gruesos y una postura encorvada. Los otros niños jugaban futbolito y videojuegos, pero él estaba solo con una consola portátil. Emiliano se acercó a él, se sentó a su lado y comenzó a hablar. No pude escuchar la conversación por el ruido, pero vi cómo mi nieto le enseñaba algo en su teléfono, cómo ambos reían, cómo eventualmente se levantaron y se unieron a los demás. El niño con lentes ya no estaba solo. Rodrigo también lo vio. Se acercó a mí, observando la escena con algo parecido al asombro. «Lo está haciendo bien», murmuré. «¿Qué cosa?» «Ser inclusivo, notar al que está solo, cuidarlo. Eso lo aprendió de Paulina y de usted», dijo Rodrigo. El otro día me contó que en la escuela hay una niña nueva que no tiene amigos. Emiliano la invitó a sentarse con él y sus amigos en el recreo. Dice que él recuerda cómo se sintió cuando lo molestaban por ser malo en deportes, y no quiere que nadie más se sienta así. Me cubrí la boca con la mano, emocionada hasta las lágrimas. Ese niño tiene el corazón de su abuelo, y la fuerza de su abuela. Esa noche, de regreso a casa, le conté a Santiago lo que había visto. Estábamos sentados en el jardín, bajo las estrellas, tomando té y disfrutando del silencio después del caos de la fiesta. «Emiliano va a ser un buen hombre», dijo Santiago. «Rodrigo lo está criando bien. Nunca pensé que diría esto hace 2 años, pero tienes razón. Mamá, ¿cuándo supiste que habías perdonado a Rodrigo? ¿Hubo un momento específico?» La pregunta me tomó desprevenida. Pensé cuidadosamente. No hubo un momento. Fue gradual. Como cuando amanece y no notas exactamente cuándo dejó de ser noche y se convirtió en día. Solo de repente te das cuenta de que ya hay luz. Esa es una respuesta muy poética para ser las 11 de la noche, bromeó Santiago. Tu padre era el poeta. Yo solo aprendí algunas frases. Papá te amaba tanto, dijo Santiago con voz suave. A veces me pregunto qué habría hecho él en tu situación. Con lo de Rodrigo. Probablemente lo habría perdonado más rápido que yo, admití. Héctor era así. Veía lo mejor en las personas. A veces demasiado rápido. Yo soy más cautelosa. Pero quizás entre los dos encontrábamos el equilibrio. ¿Lo extrañas? Cada día. Pero menos dolorosamente que antes. Ahora cuando pienso en él, sonrío más de lo que lloro. Santiago me abrazó. Eso es sanación, mamá. De las 2 pérdidas. Del cáncer y de papá. Tenía razón. Estaba sanando en capas. En dimensiones que no sabía que existían. Julio fue el mes de mi cumpleaños número 70. Paulina quería organizar algo grande, pero yo insistí en algo pequeño, íntimo, solo familia directa. Había aprendido que los momentos más significativos no son los más elaborados, sino los más genuinos. La tarde del 17 de julio, preparé yo misma el agua de horchata y puse la mesa con el mantel de lino que Héctor me había regalado en nuestro aniversario número 30.
Saqué la vajilla de Talavera que usamos solo en ocasiones especiales. Coloqué bugambilias frescas del jardín en jarrones de barro. La casa olía a canela y vainilla. Santiago llegó primero, con un pastel de 3 leches que había encargado en mi panadería favorita. Mis hermanas enviaron videollamadas desde Puebla, cantando las mañanitas, con ese desafine característico que era como una firma familiar. Paulina, Rodrigo y los niños llegaron juntos, Sofía cargando un ramo enorme de girasoles. «Abue, 70 años, eres súper vieja», dijo Sofía con esa honestidad brutal de los niños de 10 años. Todos se rieron incómodos, excepto yo. Me reí genuinamente. «Sí, mi amor, soy súper vieja, y cada arruga la gané viviendo». Nos sentamos a la mesa. El pastel estaba perfecto, húmedo y dulce. Las velas, 70 diminutas llamas, parpadeaban. Pero antes de soplar, Rodrigo se levantó. «Suegra, antes de que sople las velas, quisiera decir algo». Miró a Paulina, quien asintió con una sonrisa. Hace 2 años, en esta misma fecha, yo cometí uno de los peores errores de mi vida. Dije algo imperdonable. Hice algo imperdonable. Y usted habría estado en todo su derecho de nunca dirigirme la palabra de nuevo. El silencio en el comedor era absoluto. Emiliano y Sofía miraban a su padre con confusión. Santiago estaba tenso. Paulina tenía lágrimas en los ojos. Pero usted eligió algo más difícil que el rencor. Eligió darme la oportunidad de cambiar. No me lo puso fácil. No debía hacerlo. Pero me mantuvo la puerta entreabierta. Y eso me salvó. Se acercó a mí con algo en las manos. Era una caja pequeña de madera tallada. La abrió y dentro había un broche de plata en forma de un ave fénix. Un ave fénix. Porque usted renació de las cenizas, del cáncer, de mi crueldad, de la pérdida de don Héctor, y emergió más fuerte, más sabia, más hermosa que antes. Su voz se quebró. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por enseñarme que el respeto se gana cada día. Gracias por ser el ejemplo más poderoso de fortaleza que he conocido. Tomé la caja con manos temblorosas. El broche era hermoso, delicado pero fuerte. Exactamente lo que el ave fénix representaba. «Rodrigo», dije con voz suave pero firme, «levántate». Se puso de pie, nervioso. Me levanté también, y frente a toda mi familia lo abracé. Un abrazo real, completo, sin reservas. «Te perdono», susurré en su oído. «Completamente. Hiciste el trabajo, ganaste el perdón». Sentí cómo su cuerpo se sacudía con el llanto. Paulina lloraba abiertamente. Santiago se limpiaba los ojos discretamente. Los niños miraban la escena sin entender completamente, pero sintiendo su importancia. Cuando nos separamos, miré a Rodrigo a los ojos. «Pero necesito que entiendas algo. El perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que lo que pasó defina nuestro futuro. Significa darte una página en blanco, pero tú tienes que escribir la historia correcta en ella. Lo voy a hacer. Cada día. El resto de mi vida. Lo sé. Por eso te perdono». Regresamos a nuestros asientos. La tensión se había roto, reemplazada por algo más ligero, más esperanzador. Soplé las velas, todas de un solo intento milagroso, y el aplauso llenó el comedor. «¿Qué pediste, abue?», preguntó Emiliano. «No puedo decirlo o no se cumple», dije con una sonrisa. Pero en mi corazón supe que lo que había pedido ya se había cumplido. Paz, sanación. Familia unida no por la perfección, sino por el compromiso de trabajar en sus imperfecciones. Los días siguientes fluyeron con una ligereza que no había experimentado en años. Era como si al perdonar a Rodrigo, también me hubiera perdonado a mí misma, por haber estado enferma, por haber sentido rencor, por no haber sido la mujer perfecta que a veces me exigía ser. En agosto, tuve mi chequeo médico de los 3 años desde el diagnóstico. Era el periodo crucial. Si el cáncer no regresaba en 3 años, las probabilidades de que regresara disminuían significativamente. La doctora Herrera revisó mis análisis, mis tomografías, todos los estudios posibles. «Guadalupe», dijo con una sonrisa enorme, «estás limpia, completamente limpia. El cáncer no solo está en remisión, ha desaparecido. Ya no eres paciente de cáncer, eres sobreviviente». Las lágrimas llegaron instantáneamente. No lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo, acumulado de años de miedo y lucha. «¿Estás segura?» «Completísima. Obviamente vas a seguir con chequeos anuales, pero esto es lo más cerca de una cura que podemos declarar». Salí del hospital sintiendo que flotaba. Llamé a Paulina,
quien gritó de alegría en el teléfono. Llamé a Santiago, quien me dijo que organizaría una cena de celebración. Llamé a mis hermanas, quienes prometieron venir el fin de semana. Y luego, sin pensarlo demasiado, llamé a Rodrigo. «Suegra, ¿todo bien? Paulina me acaba de contar de los resultados. Estoy tan feliz por usted. Rodrigo, quiero que vengas a casa hoy en la tarde. Hay algo que necesito decirte». «Claro, voy para allá. ¿A qué hora?» «Cuando puedas. No es urgente, pero es importante». Colgué y pasé el resto de la mañana preparándome para la conversación que había estado posponiendo durante meses. Preparé agua de Jamaica, saqué las galletas de nuez que me gustaban y me senté en la sala a esperar. Rodrigo llegó a las 3 de la tarde, con el casco bajo el brazo y las botas de construcción aún sucias. Se veía preocupado. «¿Está todo bien, suegra?» Me asustó su llamada. «Todo está perfecto. Siéntate. ¿Quieres agua? Por favor». Le serví un vaso y me senté frente a él. Durante un momento solo bebimos en silencio, escuchando el reloj de péndulo, el canto de los pájaros en el jardín, la vida cotidiana. «Rodrigo, hace 2 años, el día después de mi cumpleaños, modifiqué mi testamento», comencé. «Te quité completamente de la herencia. 0 acciones, 0 propiedades, 0 reconocimiento». Vi cómo tragaba saliva, cómo sus nudillos se ponían blancos alrededor del vaso, pero no dijo nada. Solo esperó. Meses después, cuando empezaste a mostrar cambios reales, modifiqué el testamento de nuevo. Te di 5% de las acciones, condicional a tu comportamiento. «Suegra, yo nunca esperé». Levanté la mano. «Déjame terminar. Hace unos meses volví a modificarlo. Te subí al 10%. ¿10?» Su voz era apenas un susurro. «Y hoy, después de recibir las noticias médicas más maravillosas de mi vida, tomé una decisión final. Saqué los documentos que Ernesto me había dado esa mañana, preparados de urgencia a mi petición. Te estoy restaurando al 20% original, el que Héctor quería que tuvieras». Rodrigo dejó caer el vaso. Por suerte estaba casi vacío y no se rompió. Me miró con los ojos desorbitados. «¿Por qué?» «Porque te lo has ganado. No con palabras, sino con acciones. Con terapia, con cambio genuino, con respeto consistente, con ser el padre que tus hijos necesitan. Con tratar a mi hija como merece ser tratada. Con honrar la memoria de Héctor siendo el tipo de hombre que él habría respetado». Las lágrimas corrían libremente por su cara. «Suegra, yo no. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Solo tienes que seguir siendo quien eres ahora. Seguir evolucionando. Seguir trabajando en ti mismo. Y si alguna vez, en algún momento, vuelves a ser el hombre que fuiste aquella noche de octubre, este documento se autodestruye. ¿Entiendes?» «Sí, completamente». «Bien, ahora toma el agua que derramaste y ayúdame a preparar la cena. Paulina y los niños vienen en 1 hora y quiero hacer enchiladas verdes». Rodrigo se rió entre lágrimas. «¿Enchiladas verdes? ¿Así como si nada?» «Así como si nada, porque la vida continúa, y las enchiladas no se hacen solas». Esa noche, mientras preparábamos la cena juntos en la cocina, con Rodrigo picando cebolla y yo preparando la salsa verde, sentí la presencia de Héctor más fuerte que nunca. Casi podía escuchar su risa, ver su sonrisa, sentir su aprobación. «Lo hiciste bien, amor», susurré para mí misma. «¿Dijo algo, suegra?», preguntó Rodrigo. «Solo hablaba con tu suegro. A veces hace eso una vieja loca». «No está loca, y no es tan vieja. 70 es la nueva 50. Ahora sí estás exagerando». Nos reímos, y en esa risa, en esa cocina llena de olores y vapor, en esa tarde ordinaria de agosto, comprendí que esto era el perdón, no un momento dramático de película, sino esto: cocinar enchiladas juntos, reír de tonterías, construir una nueva normalidad sobre las ruinas de la vieja. Septiembre trajo las lluvias y con ellas, una nostalgia dulce. Era el mes en que Héctor y yo nos habíamos casado, 47 años atrás. Santiago organizó una misa en su memoria en la parroquia de San Juan Bautista, la misma iglesia donde nos habíamos casado. Toda la familia fue. Paulina, Rodrigo, los niños, mis hermanas, primos, amigos de toda la vida. La iglesia estaba llena. El padre Anselmo, quien nos había casado y ahora tenía 90 años pero seguía activo, dio una homilía hermosa sobre el amor que trasciende la muerte. Héctor Solís, dijo con su voz temblorosa pero firme, fue un hombre que entendió que el verdadero legado no son las construcciones de concreto, sino las construcciones del corazón. Familia, respeto,
integridad. Esos son los edificios que nunca se derrumban. Después de la misa, caminamos al jardín centenario, al lugar exacto donde Héctor me había propuesto matrimonio, 44 años atrás, bajo el mismo árbol que todavía estaba ahí, más viejo, pero más fuerte. Papá me trajo aquí cuando tenía 10 años, dijo Santiago. Me contó la historia de cómo le propuso a mamá. Me dijo que cuando encontrara a alguien que me hiciera querer ser mejor persona, ese sería el momento de proponer matrimonio. Porque el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien que te inspire a ser tu mejor versión. Tu padre era sabio, dije acariciando la corteza del árbol. Lo era, y creo que finalmente entiendo lo que quiso decir. Santiago miró a Rodrigo, quien estaba unos metros atrás con Paulina y los niños. Algunas personas nos inspiran con su perfección, otras nos inspiran con su capacidad de cambio. Ambas son válidas. Era una observación profunda. Mi hijo había crecido tanto, no solo en edad, sino en sabiduría. Esa noche, sola en mi habitación, saqué las cartas que Héctor me había escrito a lo largo de nuestro matrimonio. Las había guardado en una caja de madera de cedro, organizadas cronológicamente. Leí algunas al azar, sonriendo con las declaraciones cursi, llorando con las profundas. Encontré una que había escrito durante mi tratamiento de quimioterapia, meses antes de su muerte. No la había leído en años. La abrí con cuidado. Mi amada Lupe, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy aquí. Y tú probablemente estás en la parte más difícil de tu lucha. Quiero que sepas algo. Eres la persona más fuerte que he conocido. No porque nunca te caigas, sino porque siempre te levantas. Vas a tener días malos, días en que el dolor será insoportable, días en que querrás rendirte, pero no lo harás, porque no eres de las que se rinden. También vas a tener que tomar decisiones difíciles. Sobre la empresa, sobre la familia, sobre tu vida. Confía en tu instinto. Siempre ha sido mejor que el mío. Y si alguien te lastima, si alguien se aprovecha de tu vulnerabilidad, tienes todo mi permiso para defenderte. Pero también tienes mi permiso para perdonar. El perdón no es debilidad, amor mío. Es la fortaleza más grande que existe. Te amo hoy. Te amaré siempre. Y estaré orgulloso de ti sin importar qué decisiones tomes, porque sé que todas vendrán de tu corazón. Tuyo para siempre, Héctor. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto a mi corazón. Héctor había sabido. De alguna manera había sabido que yo necesitaría ese mensaje exacto, en este momento exacto. El permiso para defenderme y el permiso para perdonar. Ambos, no uno u otro. Octubre llegó con el 3er aniversario de aquella noche terrible. Pero esta vez no había tensión ni miedo. Esta vez había paz. Decidimos no hacer una fiesta de cumpleaños formal. En su lugar, organicé una comida íntima en el jardín, solo con mi familia directa. 3 años, dijo Paulina mientras poníamos la mesa. ¿Puedes creer que han pasado 3 años? A veces parece una vida entera. A veces parece ayer, respondí colocando los platos de Talavera. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber perdonado a Rodrigo? La pregunta directa, tan típica de mi hija. No, ni un solo día. Ni siquiera al principio, cuando todavía dolía mucho. Especialmente al principio, porque el perdón en el dolor es el perdón más valioso. Cualquiera puede perdonar cuando ya no duele. Pero perdonar cuando todavía sangra la herida, eso requiere una fuerza diferente. Paulina me abrazó. Gracias por esa fuerza, por no obligarme a elegir. Nunca te habría obligado a elegir, pero sí te habría enseñado a exigir respeto. Hay una diferencia. La comida fue perfecta, simple pero significativa. Pozole verde con todas las guarniciones posibles, tostadas de tinga, agua de tamarindo y de postre, flan napolitano que Consuelo había traído desde Puebla. Después de comer, Rodrigo pidió permiso para hablar. Todos nos callamos. No quiero hacer un discurso largo, comenzó. Solo quiero decir que hace 3 años yo era un hombre diferente. Un hombre que no me gusta recordar, pero que necesito recordar, para no volver a hacerlo nunca. Miró a cada uno de nosotros. Gracias por no rendirse conmigo. Gracias por darme la oportunidad de evolucionar. Y gracias, especialmente a usted, suegra, por mostrarme lo que la verdadera fortaleza significa. Levantó su vaso de agua de tamarindo. Un brindis, por la familia, por el perdón, por las segundas oportunidades y por las mujeres fuertes que nos obligan a ser mejores hombres. ¡Salud!, gritamos todos. Bebimos, reímos.
Los niños corrieron a jugar con las luces de bengala que Santiago había comprado. Y yo me senté en la banca de hierro forjado, bajo el naranjo que Héctor había plantado, y observé a mi familia. No éramos perfectos. Nunca lo seríamos. Teníamos cicatrices, historias difíciles, momentos que preferíamos olvidar, pero éramos fuertes. Éramos resilientes. Y lo más importante, éramos honestos sobre nuestras imperfecciones. Santiago se sentó junto a mí. ¿En qué piensas, mamá? En que la vida es extraña. Hace 3 años estaba segura de que moriría de cáncer. Estaba segura de que Rodrigo nunca cambiaría. Estaba segura de que mi familia se rompería. Y resulta que estaba equivocada en todo. No equivocada, solo prematura en tus conclusiones. Quizás, o quizás la vida es más generosa de lo que creemos. Nos da oportunidades de sanar que no sabíamos que necesitábamos. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Las luces de bengala de los niños trazaban círculos luminosos en la creciente oscuridad. Paulina y Rodrigo conversaban en voz baja, con las manos entrelazadas. Mis hermanas discutían de política en la mesa. La vida cotidiana, ordinaria, hermosa en su simplicidad. «Mamá», dijo Santiago después de un largo silencio, «estoy orgulloso de ti, de cómo manejaste todo. El cáncer, lo de Rodrigo, mantener la empresa, mantenernos unidos. No sé si yo habría podido. Claro que habrías podido, porque eres mi hijo y te enseñé todo lo que sé. No todo. Todavía me falta tu nivel de perdón. El perdón no es un nivel que se alcanza, hijo. Es una práctica diaria. Algunos días es más fácil que otros, pero siempre vale la pena intentarlo. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, subí a mi habitación. Me miré en el espejo del baño, ese espejo que antes era mi enemigo. Vi a una mujer de 70 años con cabello completamente plateado en rizos abundantes. Vi cicatrices en mi piel donde las agujas de la quimioterapia habían entrado una y otra vez. Vi arrugas alrededor de los ojos y la boca, arrugas de una vida bien vivida. Pero sobre todo, vi a una sobreviviente, no solo del cáncer, sobreviviente de la pérdida, del dolor, de la humillación, del rencor, sobreviviente de mí misma y mis propias limitaciones. Me puse el camisón y me metí en la cama. Antes de apagar la luz, miré la fotografía de Héctor en el buró. «Lo hicimos, amor», susurré. «Mantuvimos la familia unida. Les enseñamos lo que es importante. Y sobre todo, les enseñamos que el amor verdadero a veces significa establecer límites, pero nunca significa cerrar puertas permanentemente». Apagué la luz y me acomodé bajo las cobijas. Afuera, Coyoacán dormía bajo su manto de estrellas. Las calles empedradas brillaban con la luz de las farolas antiguas. Y yo, Guadalupe Solís, después de 70 años de vida, 47 de matrimonio, 3 de lucha contra el cáncer y 3 de aprender a perdonar, finalmente dormí en paz. Paz completa. Merecida. Ganada. Y cuando amanecí al día siguiente, con el sol colándose por las persianas y el canto de los pájaros en el jardín, supe con certeza absoluta que esta era la victoria más grande de todas. No haber vencido al cáncer, aunque eso fue monumental. No haber mantenido la empresa a flote, aunque eso fue importante. La victoria más grande fue haberme mantenido fiel a mí misma mientras evolucionaba. Haber sido firme sin ser cruel. Haber perdonado sin olvidar. Haber amado sin permitir el abuso. Haber construido puentes sin destruir mis propios cimientos. Bajé a desayunar con una sonrisa en los labios. El día era hermoso. Mi cuerpo estaba fuerte. Mi familia estaba sanando. Y yo, por primera vez en años, estaba completamente presente en mi propia vida. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. Y esa, al final, era la mejor venganza y la mejor redención. Elegir la vida en todas sus formas complicadas, dolorosas, hermosas e imperfectas. Elegir la vida. Elegir el perdón. Elegir el amor. Una y otra vez. Cada día, hasta el final. Fin. En mi cumpleaños, aún debilitada por la quimioterapia, mi yerno se burló diciendo: «Esta vieja sin pelo parece un fantasma», delante de todos. Salí en silencio, pero esa misma noche firmé los papeles que le quitaban toda la heranza.